Benjamín la miró y negó con la cabeza. Tú tampoco puedes unirte. ¿Por qué? La voz de Stormfront se elevó bruscamente. Sus cejas se juntaron mientras decía suavemente. Ven, vamos, solíamos ser marido y mujer. ¿Lo olvidaste? Su respiración era un poco irregular, su pecho subía y bajaba debajo de su gabardina. Luchamos codo a codo durante tantos años, y ahora me dices que tu esposa no puede unirse a tu equipo. Homelander permaneció detrás de ellos, observando en silencio cómo se desarrollaba el drama. Entonces esta era la ex esposa de su padre. Estudió Stormfront y pudo sentir que ella era bastante poderosa. A juzgar por su apariencia, es posible que incluso tenga una constitución casi inmortal como la de su padre. Por supuesto, Stormfront todavía no era tan fuerte como él. Estaba seguro de ello. En cuanto a la inmortalidad de Benjamín, eso ya no era un secreto, no para el público. Después de todo, Benjamín era así de poderoso. Benjamín dijo, bien. Déjame preguntarte algo primero. Estás en una misión y ves pasar a un hombre negro y a un hombre asiático. ¿Qué haces? Stormfront ni siquiera parpadeó. Cuídalos en el camino, por supuesto. Mierda. Benjamín cerró los ojos y respiró profundamente, completamente sin palabras. Stormfront, es exactamente por eso que no te dejaré unirte a The7. Si pudieras deshacerte de esas opiniones extremas, tal vez estaría de acuerdo por el bien de nuestra antigua relación. Pero si te unes, Bough estará jodidamente acabado. Estoy intentando convertirla en una auténtica empresa de superhéroes, ¿entiendes? Uno real, no un acto. Tu ideología se opone completamente a lo que intento hacer, así que lárgate de aquí, Dios mío, ven. Stormfront inclinó la cabeza y lo miró. La sonrisa en sus labios se desvaneció, reemplazada por decepción y confusión. ¿Cuándo diablos te volviste tan infantil? ¿Superhéroes? No me hagas reír. Este mundo nunca ha funcionado con justicia y bondad. Si la justicia y la bondad importaban, ¿por qué ha habido tantas guerras a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Por qué? Todo se reduce al poder. Poder supremo. Estamos por encima de los humanos comunes y corrientes. Eso es un hecho, no algo que puedas fingir que no existe. ¿Insistes en construir alguna compañía de superhéroes y jugar a las casitas con esos cobardes débiles? ¿Quién sabe? Tal vez una vez que los supes estemos al mando, no habrá más guerras y morirá menos gente. Homelander se frotó la barbilla. ¿Por qué eso sonó un poco razonable? Benjamín volvió a levantar la mano. Este golpe fue más fuerte que el anterior y Stormfront voló hacia atrás una vez más, estrellándose contra un poste de farola. Pero Stormfront no cayó. En cambio, sus ojos se volvieron más brillantes de emoción. Hace muchos años, Stormfront le había pedido a Benjamín que la golpeara también. Por supuesto, es posible que la haya golpeado aún más fuerte en aquel entonces. Ven, Ascult. Se secó la sangre del rabillo de la boca y su voz se volvió aún más suave. Sé que realmente quieres divertirte conmigo, ha pasado mucho tiempo desde que, pero no te preocupes demasiado. Te lo prometo, a partir de ahora me controlaré y jugaré contigo a este juego de fantasía de superhéroes. ¿Está bien? Ven, déjame unirme a los 7. Benjamín miró el rubor que se extendía por su llamativo rostro y se quedó en silencio por un momento. Simplemente se quedó sin palabras. Incluso sospechó que esa podría haber sido la razón por la que Clara se había enamorado de él en aquel entonces. Stormfront era el tipo de mujer que se sentía bien después de ser golpeada. No tenía idea de cómo el cuerpo original se había enamorado de alguien así. En el mundo de The Boys, había mucha gente loca con poderes locos, y ninguno de ellos era normal, excepto él. Bajó el puño. Sal de aquí, joder. Preséntate en Bough mañana. Haré que Ashley publique algunas reglas nuevas para Bough Supes. Si no los sigues, te daré una paliza otra vez y luego te echaré de los 7. ¿Entendido? Hola, cariño. Stormfront limpió el último rastro de sangre de su rostro. La sonrisa en sus labios había regresado por completo, llevando incluso una leve satisfacción sobrante de la paliza. Solo golpearme está bien. Esa es una recompensa para mí, ¿no? Tan pronto como terminó de hablar, su cuerpo se levantó del suelo. La luz eléctrica parpadeó alrededor de Stormfront. Su gabardina ondeaba detrás de ella, hinchándose hasta formar un arco completo en el aire. Un momento después, Stormfront dejó un rastro casi invisible en el cielo nocturno de Nueva York y rápidamente desapareció entre las luces de Manhattan. Mierda. Maldito vuelo con superpoderes. Odio volar. Al oír eso, el rostro de Homelander se puso rígido.
Contuvo la risa, a menos que quisiera que su viejo lo golpeara. Pronto, los dos terminaron su caminata y regresaron a sus propios apartamentos. Homelander había querido vivir con Benjamín, pero Benjamín lo rechazó e incluso lo llamó cobarde, por lo que abandonó la idea. Además, se veían todos los días. Y a veces, cuando Homelander llegaba tarde a casa después de beber, podía fingir que estaba borracho y hacer que su padre lo llevara de regreso. Tan pronto como Benjamín regresó, sonó la voz del sistema. Permitiste que Homelander, que se ha sentido solo durante la mitad de su vida, experimentara lo que se siente el afecto padre-hijo, especialmente a través de la escena de padre e hijo luchando contra enemigos uno al lado del otro. También le ayudaste a entender qué es la amistad. Aunque no se lo dijiste al principio, él no odia tus mentiras ni tus expectativas, porque a sus ojos, tal vez sean prueba de que lo amas. Recompensa. Super Defense LV5 actualizado a LV6. Benjamín ya estaba demasiado cansado como para siquiera maldecirle al sistema. Brooklyn, Nueva York, en un sótano poco iluminado. El olor a humo, aceite de motor y periódicos viejos se mezclaba con el aire húmedo y mohoso. Butcher se apoyó contra la pared. De su boca colgaba un cigarrillo apagado. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho mientras miraba en silencio las pocas hojas de papel que había sobre la mesa. Sigo pensando que deberíamos considerar traer a Soldier Boy. Hughie estaba sentado en una silla plegable frente a la mesa de billar, haciendo un gesto con ambas manos. Quiero decir, él salvó a mi novia justo frente a mí. Podría haberlo ignorado, pero cuando el Atrain llegó a toda velocidad, agarró un balde de aceite y entró directamente. Eso no fue para aparentar, carnicero. Eso fue real. En realidad podría ser un verdadero superhéroe. ¿Un verdadero superhéroe? Billy Butcher tomó el cigarrillo de su boca y lo sostuvo entre sus dedos. Escúchate a ti mismo, Hughie. Soldier Boy es el padre de Homelander. Su padre biológico. Todo el maldito país lo sabe. Y Homelander, ¿estás diciendo que deberíamos reclutar al propio padre de Homelander para acabar con Homelander? Se volvió a meter el cigarrillo en la boca y soltó una risa fría. Bien. Ve y pregúntale primero si está dispuesto a darle una paliza a su propio hijo por unas cuantas ratas de alcantarilla como nosotros. Estaré aquí esperando la buena noticia. Después de todo, este carnicero era diferente al de la historia original. En aquel entonces, Butcher conoció primero a Soldier Boy y solo después se enteró de la conexión padre-hijo. Incluso después de que Soldier Boy descubrió que Homelander era su hijo, todavía tenía la intención de matarlo. Pero ahora las cosas eran diferentes. Soldier Boy se preocupaba por Homelander y todo el país lo sabía. Está bien. La voz de Hughie se bajó. Simplemente creo que Soldier Boy no es realmente un mal tipo. La forma en que Boog lo trató hoy, atacado por personas enviadas por su propia empresa, traicionado por sus ex compañeros de equipo. Cualquiera odiaría a Boog después de eso, quizás Boog realmente cambie gracias a él. Butcher miró a Hughie como si estuviera mirando a un niño que acababa de salir de un cuento de hadas. ¿Crees que esos malditos superhéroes van a cambiar? Joder, realmente eres así de ingenuo. No empieces a pensar que Soldier Boy es un buen tipo solo porque salvó a tu novia. La verdad es que no hay ni un solo supe bueno por ahí. Cada supe, una vez que tiene poder, termina haciendo el mal. No es que elijan ser malvados. El poder mismo los hace malvados. Esa es la jodida naturaleza humana. Por eso no debería haber ningún supes en este mundo. Ninguno. ¿Y por qué no le preguntas a leche materna? Su familia murió horriblemente por culpa de Soldier Boy. Eres demasiado extremista, carnicero. Hughie levantó la cabeza, queriendo discutir, pero al final solo suspiró. Robin todavía estaba vivo. Todas las mañanas, ella todavía venía a la tienda a traerle café y todavía se burlaba de él por ponerle una cucharada extra de azúcar en el té. Debería haberse sentido afortunado. Debería haber estado agradecido. Debería haberse olvidado por completo de Supes y Atrain. Pero no lo había hecho. Hughie todavía tomó la tarjeta de Butcher, todavía estaba sentado en este sótano, todavía miraba aturdido la pila de pruebas contra Bout. Ni siquiera él sabía por qué había venido. Tal vez fue porque, en el fondo, sentía que algo de lo que Butcher dijo sobre Supes era cierto, pero no todo. Tal vez esa mujer Supe sea una víctima Frenchie. Se apoyó en la mesa de billar. Los archivos de Boug dicen que perdió el control después de que le inyectaron el compuesto V. Ella no eligió volverse así. Ella era solo un sujeto de prueba. Un sujeto de prueba sigue siendo un maldito sujeto de prueba peligroso. El carnicero saludó con impaciencia.
¿Sientes pena por una supe que puede destrozar placas de acero con sus propias manos? Frenchie, ¿estás drogado? Todavía no habían encontrado a Kimiko. Mothersmilk estaba sentado en un rincón. No había hablado todo el tiempo, sus ojos estaban llenos de odio. Estaba del lado de Butcher. Después de todo, Soldier Boy había estado directamente involucrado en la muerte de su familia, incluso si había sido un accidente. Butcher los miró fríamente a todos y dijo: escuchen todos ustedes. Una vez que encontremos la oportunidad de filtrar la verdad sobre el compuesto V al público, junto con todo lo que sucedió hoy, Boog sufrirá otro golpe masivo. Soldier Boy y los altos mandos de Boog ya están en desacuerdo. Esto es un regalo. Esos bastardos se están destrozando desde dentro y nosotros destrozaremos su caparazón desde fuera. Es así de simple. Boog estará terminado en poco tiempo. Lo que Butcher no sabía era que Benjamin ya estaba haciendo exactamente lo que estaba planeando. Mientras hablaba, los servidores de relaciones públicas de Boog estaban enviando un borrador de una próxima declaración pública a la tableta de Ashley. La verdad sobre el compuesto V sería revelada por el propio Boog. Torre Boog, sala de prensa. Todavía faltaban 40 minutos para que comenzara oficialmente la rueda de prensa. Pero los 300 asientos de los medios de comunicación ya estaban ocupados. Los periodistas que no pudieron entrar se agolparon en el pasillo. Varias filas de cámaras y trípodes bloqueaban la entrada a la sala, e incluso el techo había sido equipado temporalmente con equipos de retransmisión para la transmisión en vivo. No era solo Nueva York. Ni siquiera eran solo Estados Unidos. Los medios de comunicación de todo el mundo siguieron esta conferencia de prensa. Soldier Boy y Homelander son emboscados en Pensilvania por supes enviados por el expresidente de Boog, y la verdad detrás de los superhéroes. Cualquiera de las dos historias por sí sola sería suficiente para hacer estallar la portada, y hoy, la conferencia de prensa de Boog abordaría todo a la vez. Ashley estaba parada en el camerino detrás del escenario, ajustando el ángulo de su cuello una y otra vez frente al espejo. Hace menos de una semana, ella todavía era una supervisora menor bajo el mando de Madeline, a quien se le ordenaba a voluntad. Ahora, vestía un traje gris oscuro muy elegante, a punto de enfrentarse a las cámaras de todo el mundo como nueva directora ejecutiva de Boog International. Entonces Ashley respiró profundamente y forzó el último rastro de temblor desde la comisura de su boca. Benjamin estaba sentado en otra silla, con su escudo apoyado en el apoyabrazos a su lado y una taza de café helado en la mano. Homelander estaba a su lado. Cuando se encendieron las luces, Ashley fue la primera en caminar hasta el podio principal. Buenas tardes a todos. Soy Ashley Barrett, la nueva directora ejecutiva de Boog International. Su voz recorrió toda la sala de prensa a través del sistema de sonido envolvente. Los flashes de las cámaras estallaron en un destello de luz blanca cuando muchos de los periodistas comenzaron a tomar fotografías. Ashley hizo una breve pausa y luego continuó. Antes de que comience oficialmente la conferencia de prensa de hoy, en nombre de Boog, quisiera disculparme formalmente con el pueblo estadounidense y con todos los que en todo el mundo han depositado su confianza en Boog. Un bajo revuelo se extendió entre el público. Durante décadas, Stan Edgar y los ex miembros de su junta directiva ocultaron sistemáticamente la verdad, engañaron a la gente y traicionaron a los héroes, a los empleados y al público de Boog. La siguiente es una lista de delitos verificados. Abrió el archivo frente a ella y comenzó a leerlo elemento por elemento. Primero, Edgar y su antiguo manager vendieron a Soldier Boy a fuerzas extranjeras sin informar a nadie, lo que le provocó 40 años de prisión ilegal y torturas inhumanas. En segundo lugar, después del Sr. Soldier Boy superó inmensas dificultades y regresó a los Estados Unidos, el ex vicepresidente Madeline y Edgar ordenaron a The Seven que lo persiguieran ilegalmente. Posteriormente Homelander rechazó la orden. En tercer lugar, Edgar y Madeline manipularon la opinión pública, utilizaron métodos ilegales para distorsionar los índices de aprobación y calumniaron deliberadamente a varios miembros de los 7, incluidos Soldier Boy y Homelander. En cuarto lugar, Edgar y Madeline movilizaron a más de 30 mercenarios de la SUPE, junto con los miembros restantes de Payback, en un intento de borrar a este héroe de la Segunda Guerra Mundial de la faz de la Tierra. Pasó a la página final y de repente su voz se volvió más lenta y pesada que antes. Todos los delitos enumerados anteriormente están respaldados por una cadena completa de pruebas. Todas las pruebas serán presentadas al FBI hoy. Boog promete por la presente cooperar plenamente con la investigación, revelar todos los archivos y brindar compensación a cada víctima.
La sala permaneció en silencio por un momento antes de que estallara el ruido en la habitación. Ahora, señor. Soldado niño y señor. Homelander responderá preguntas. La primera reportera llamada casi se apresuró a hablar. Señor. Niño soldado. Edgar te vendió a los rusos, ¿qué tipo de tortura sufriste durante ese tiempo? Benjamín tiró del micrófono hacia sí mismo y se quedó en silencio por un momento. Luego respondió brevemente describiendo la tortura que había sufrido en Rusia. Aunque ya había hablado de ello durante la transmisión en vivo, no había nada de malo en volver a repasarlo. El segundo reportero preguntó rápidamente. El señor. Soldado muchacho, ¿tienes la capacidad de vivir para siempre? Después de todos estos años, te ves exactamente igual que hace 40 años. El niño soldado asintió. Así es. Tengo la capacidad de vivir para siempre, desde que me convertí en el supe original. A su lado, Homelander miró a Benjamín y un destello de envidia cruzó sus ojos. Aunque ya había adivinado que Soldier Boy tenía la capacidad de vivir para siempre, escuchar a Soldier Boy decirlo él mismo le pareció diferente. Pero entonces Homelander empezó a preocuparse de nuevo. Quizás no tenía la capacidad de vivir para siempre, si pasaran varias décadas terminaría dejando a Benjamín. Ante ese pensamiento, Homelander volvió a sentirse infeliz. El tercer reportero se puso de pie con las manos temblorosas. Su pregunta era para Homelander. Señor. Homelander, ahora que sabes todo lo que pasó tu mecanógrafo, ¿cómo te sientes? Homelander tomó el micrófono y dijo. Odio a la gente que le hizo esto. Odio a Edgar. Odio todo lo que solía ser Boug, miró a la cámara y continuó. Pero más que eso, estoy orgulloso de él. Porque mi padre salió arrastrándose del infierno y regresó a Estados Unidos. Él soportó toda esa tortura, pero eso no lo rompió. Él es el superhéroe más fuerte del mundo y es mi padre. Después de todo lo que ha pasado, mi padre y yo cambiaremos por completo la corrupción y la suciedad dentro de Bout. Juntos construiremos una verdadera empresa de superhéroes. Cuanto más hablaba Homelander, más entusiasmado estaba. Cuando terminó, todos los que estaban abajo estallaron en aplausos y una luz brillante cayó sobre él. Homelander se sentía como si estuviera en perfecta forma. Pronto, el cuarto reportero se puso de pie. Theo Ashley, mencionaste que Boug necesita transformarse, así como la verdad sobre los superhéroes. ¿Podrías explicarlo en detalle? Ashley asintió, pasó a una nueva página del expediente que tenía ante ella y respiró profundamente. Porque lo que vino después fue la verdadera bomba de esta rueda de prensa. Antes de explicar la dirección futura de Boug, necesito confesar al público una verdad que ha estado oculta durante casi un siglo. Un secreto que Stan Edgar y Madeline Stillwell se negaron a revelar incluso el día de su muerte. Boug International comenzó como una compañía farmacéutica. A principios del siglo XX, su fundador, Frederick Boug, desarrolló un complejo denominado VS. El compuesto V. Su función es reescribir permanentemente los genes humanos, otorgando a la gente común habilidades más allá de los límites naturales. Todos los superhéroes que conoces obtuvieron sus poderes gracias a ello. Los supes no nacieron con sus poderes. No fueron bendecidos por un milagro y no tuvo nada que ver con Dios. Cada supe es un producto elaborado en un laboratorio. Pasó la página y su mirada recorrió los rostros sin aliento que se encontraban debajo. En ese momento la atmósfera cambió por completo. Todos quedaron atónitos. ¿Supes, eran solo humanos los que habían sido inyectados? Además, a lo largo de sus décadas en el poder, Stan Edgar trabajó con Madeline Stillwell para impulsar en secreto un programa masivo de inyección ilegal en todo el mundo. A miles de personas comunes se les inyectó el compuesto V sin su conocimiento. Entre las víctimas se encontraban niños, mujeres embarazadas, veteranos y personas sin hogar. Edgar y Madeline los trataron como sujetos de prueba. Hasta el día de hoy, muchos superhéroes aún no saben que su llamado talento era en realidad solo un registro experimental numerado en el laboratorio de Edgar. La sala de prensa estaba tan tranquila que se podía oír el flujo de aire de las rejillas de ventilación superiores. Lo que es peor, la voz de Ashley de repente se volvió más fría. Edgar y Madeline no se limitaron a realizar inyecciones secretas a personas inocentes. También construyeron una red global de mercado negro para Compound V. Vendieron el compuesto V a precios elevados a organizaciones criminales, grupos terroristas y fuerzas armadas privadas, creando deliberadamente un gran número de supervillanos. La existencia de estos supervillanos se convirtió en la excusa de Boug para seguir expandiendo sus asuntos supe. Edgar primero creó los desastres y luego envió superhéroes para resolverlos, obteniendo enormes ganancias e influencia pública en el proceso.
Fue un circuito completamente cerrado. Y aquellas víctimas que perdieron el control después de ser inyectadas nunca supieron, ni siquiera al morir, que eran solo peones en un plan de negocios. Todo esto se llevó a cabo bajo las órdenes de Edgar, sin el conocimiento de la gran mayoría del Consejo de Administración de Vogt. Hasta hoy, los mandos intermedios de Vogt, incluyéndome a mí, así como a todos los supes, no sabían nada sobre estos crímenes. Al oír esto, la expresión de Homelander permaneció tranquila. Aunque se sentía un poco culpable, Benjamin le había dicho que necesitaba lidiar adecuadamente con las cosas podridas que había hecho y cambiar verdaderamente. Y estos asuntos pasarían a manos de los muertos Edgar y Madeline. Aunque, para ser justos, Homelander había hecho esas cosas con la aprobación tácita de Edgar en primer lugar. Ashley abrió la página final del archivo. Hoy, Vogt entregará al FBI, por etapas, todas las pruebas de los crímenes de Edgar y Madeline, incluidas sus comunicaciones privadas, registros financieros, registros de transacciones en el mercado negro y archivos experimentales secretos al mismo tiempo. Vogt anuncia que, con efecto inmediato, la producción, venta e inyección del compuesto V se detendrán por completo. Permanentemente. Luego enviaremos superhéroes para cerrar todas las líneas de producción de Compound V y todos los almacenes del mercado negro bajo el nombre de Edgar. A partir de este momento, nadie en este mundo volverá a ser convertido en un supe por el compuesto V. Las únicas líneas de negocio que Vogt conservará son la gestión de asuntos de supe y la operación de DSB. Nuestro objetivo es simple: asegurarnos de que los superhéroes ya no sean productos creados en laboratorios, sino verdaderos protectores en los que confíe el público. Verdaderos superhéroes. Otro revuelo recorrió la sala de prensa. Inmediatamente después, todos los presentes aplaudieron estruendosamente. Frente al televisor. Todos los miembros de The Voice quedaron atónitos. Butcher murmuró para sí mismo: lo que estábamos planeando hacer, Soldier Boy y Homelander realmente lo hicieron primero. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Todavía tenía una enorme pila de pruebas, esperando trabajar con la subdirectora de la CIA, Susan Rainer, para derribar a Vogt. ¿Qué tal si todos volvemos a casa y encontramos a nuestras mamás? Frenchie miró a los demás y preguntó. El contenido de la conferencia de prensa de Vogt apareció en todas las pantallas del mundo en 24 horas. Los superhéroes fueron creados con drogas. Esa frase se convirtió en el titular de todos los principales medios de comunicación, impresa en negrita y en letra grande, junto con una foto de Ashley, Homelander y Soldier Boy sentados juntos en el escenario de la conferencia de prensa. CNN contrató a 3 expertos en ética genética y a un funcionario retirado de la FDA para un especial completo de 2 horas. Un presentador de Fox News comenzó con las palabras "la mayor estafa del siglo" y luego pasó 40 minutos criticando al fallecido Edgar. En las redes sociales, Compound V encabezó la lista de tendencias de Twitter durante un día entero, superando las elecciones presidenciales y el sorteo de la Copa del Mundo. En las calles, en los barrios y en todo Internet, casi todo el mundo hablaba de lo mismo. Maldita sea Vogt. ¿Nos mintieron durante tanto tiempo? Mierda, ¿esos superhéroes estaban todos drogados? Dios mío, esto es una locura. Vogt es jodidamente malvado. Primero incriminaron a un viejo héroe y vendieron a Soldier Boy a los rusos para que lo torturaran durante 40 años, luego produjeron superhéroes en masa para engañarnos y hacernos comprar productos. Ese póster de Homelander de edición limitada que tengo en mi habitación me costó $200, y ahora me estás diciendo que lo hicieron en un laboratorio con drogas. Pero los superhéroes también son víctimas. Ellos no lo sabían. Especialmente Homelander. ¿Viste su cara en la rueda de prensa? Parecía realmente sorprendido. Casi, triste. Quizás pasó por todo tipo de experimentos e inyecciones, y es por eso que es tan poderoso. Pobre Homelander. Pobres superhéroes. Honestamente, esos padres son aún peores. Vender a sus propios hijos a Vogt por dinero para poder inyectarlos, pero eso no significa que el mundo está lleno de supervillanos ahora. ¿Nos protegerá Homelander? Por supuesto que lo hará. Él es nuestro superhéroe. Con Soldier Boy y Homelander, padre e hijo, no hay forma de que no puedan manejar a Vogt adecuadamente. Creo en ellos. Vamos. Por lo que sabemos, también están trabajando en secreto en el compuesto V detrás de escena y simplemente hacen que el muerto Edgar asuma la culpa. Cualquiera puede hablar de relaciones públicas. Vogt cambió su piel, pero sigue siendo Vogt. Discusiones similares estaban sucediendo en todos los estados, en todas las ciudades y frente a todas las pantallas. Por supuesto, el precio de las acciones de Vogt inevitablemente cayó.
No se redujo a la mitad, pero una caída del 20 al 30% fue suficiente para aterrorizar a cualquier empresa que cotizara en bolsa. Los accionistas no pudieron quedarse quietos y los inversores hicieron estallar el departamento de finanzas de Vogue con llamadas. Algunos accionistas menores incluso convocaron públicamente una junta de accionistas de emergencia. Pero las personas a las que realmente les importaba el precio de las acciones no eran ni Benjamin ni Omelander. Para ellos eran ellos, y Vogue era Vogue. Además, no pertenecían a Vogue. A menos que Vogue les perteneciera. Benjamin estaba sentado en su oficina con los pies apoyados en el escritorio, sosteniendo un vaso de cola helada. Una tableta yacía abierta sobre el escritorio, mostrando el gráfico de acciones en tiempo real de Vogue. La línea roja se deslizaba constantemente hacia abajo. Lo miró, levantó su cola y tomó un sorbo. Luego volvió a leer un archivo que The Legend le había enviado sobre Crimson Countess y la liquidación de las propiedades dejadas por los otros supes que una vez lo habían rodeado y atacado. En el pasillo, Ashley pasó corriendo en tacones altos, agarrando 3 pilas de archivos. La mitad de su cabello se había soltado y ojeras colgaban debajo de sus ojos. A ella le importaba la caída del precio de las acciones, pero le importaba aún más si Vogue podría sobrevivir. Después de todo, ahora ella era la nueva directora ejecutiva de Vogue. El comunicado de prensa del Departamento de Relaciones Públicas ya está en su 7º borrador. Irrumpió en su oficina y gritó a 2 asistentes que tenían ojeras iguales debajo de los ojos. El informe de seguimiento de CNN quiere un desglose detallado de las víctimas del compuesto V. ¿Lo enviamos? Joder, me estoy ahogando aquí. Un asistente empujó en silencio una taza de café bien frío hacia ella. Lo recogió, tragó un gran bocado y volvió a escribir. Últimamente dormía menos de 4 horas al día. No porque alguien la obligara, sino porque no podía parar. Su vida nunca había importado tanto como ahora. Soldier Boy y Omelander le habían dado todo esto y ella tenía que ser digna del puesto. Además, Edgar y Madeline estaban muertos, la junta directiva anterior había sido absuelta y todos los ejecutivos de nivel medio de Vogue que habían sobrevivido a la purga la estaban vigilando. Ella no podía permitirse en absoluto cometer un error. Al otro lado del mismo piso, en la sala de conferencias de D7. Stormfront permaneció junto a su asiento, mirando a su alrededor. Sus rasgos eran agudos y definidos, y transmitían un aire heroico natural. Entonces esta es la alineación actual de D7. Stormfront miró a la gente alrededor de la mesa larga. Maeve, Starlight, DDP, por supuesto, Omelander. El tren aún no ha llegado, dijo Starlight. Tenía un poco de curiosidad por Stormfront. Había en ella una confianza fácil y casual que se parecía un poco a la de Soldier Boy. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entró el Atrain. Había perdido algo de peso después de pasar tanto tiempo en el hospital. Los dientes que Benjamin había arrancado ya habían sido reemplazados, pero una leve cicatriz aún persistía en la comisura de su boca. Se quedó de pie junto a la mesa larga por un momento, luego sacó una silla y se sentó sin decir una palabra. Stormfront miró a Atrain y un destello de disgusto pasó por sus ojos. Si Atrain no hubiera sido un superhéroe, si hubiera sido una persona común y corriente, Stormfront lo habría matado en el momento en que lo vio. Pronto, Benjamin entró por la puerta con su escudo colgando de su brazo izquierdo. Tan pronto como Benjamin entró, todos, excepto Stormfront, se sentaron erguidos. La postura de Omelander era especialmente perfecta. Mientras tanto, Stormfront le dio a Benjamin una mirada coqueta. Benjamin caminó hasta el asiento principal y se sentó, con la mirada fija en el tren recientemente regresado durante un largo rato. ¿Te recuperaste? Sí, señor, dijo Atrain en voz baja. ¿Cómo está tu corazón? El médico dijo que necesita observación a largo plazo. Atrain bajó la cabeza y miró sus manos. Lo siento, señor. No te escuché la última vez. No lo hiciste, dijo Benjamin. Pero eres tú el que casi muere. Entonces esa lección funcionó mejor que cualquier cosa que pudiera haber dicho, ¿verdad? Sí. Bien. Benjamin se sentó a la cabeza de la mesa. Lo diré una última vez. A nadie en D7 se le permite volver a tocar ninguna inyección de refuerzo del compuesto V. Entrega todo lo que hayas escondido antes y todo será destruido juntos. Especialmente tú, Atrain. Si alguna vez vuelvo a descubrir que tienes en tus manos alguna dosis del compuesto V a través de algún canal, consideraré reemplazarte con Shockwave. Esta es tu última oportunidad. Sí, señor. El tren asintió.
Cerca de allí, DDE no pudo evitar reírse de la miseria de la Train. No se trata solo del compuesto V, lo mismo ocurre con cualquier forma de droga. Los juegos de azar y las drogas no están permitidos en ningún lugar entre los supes de nuestra empresa. Benjamín comenzó a enfatizar la disciplina de la empresa para gestionar supes. A Homelander no le importaba mucho nada de eso. Después de todo, aparte de su afición por la leche, básicamente no tenía malos hábitos y beber leche no contaba como uno de ellos. En realidad le gustaba la regla. Homelander odiaba el consumo de drogas. La única razón por la que había tolerado a Train antes era porque a Train siempre había estado trabajando para él. Después de que Benjamín terminó de enfatizar las reglas, hizo un gesto para que Homelander hablara. Después de todo, Homelander seguía siendo el capitán de los 7 y Benjamín no quería robarle demasiada atención. El papel de Benjamín consistía más en gestionar a Homelander y Ashley. Homelander administraría D7, mientras que Ashley administraría la empresa. Homelander asintió y dijo: todos, los miembros oficiales actuales de D7 son Homelander, Maeve, Starlight, DDE, A-Train y Stormfront. Leyó los nombres uno por uno, deteniéndose brevemente cuando llegó a Stormfront. Todavía hay una vacante. Black Noir está muerto y Translucent también está muerto. Pero la muerte de Translucent no se hará pública por ahora. Profundo, Maeve, ¿ha habido algún progreso en la investigación sobre Translucent? Maeve negó con la cabeza. Todavía no habían encontrado nada. Entonces sigan investigando, dijo Homelander. En cuanto al público, diremos que Translucent está llevando a cabo una misión clasificada y no aparecerá en público por el momento. Una vez que encontremos al asesino y obtengamos más información, decidiremos qué hacer a continuación. Una vez finalizada la reunión, los miembros de los 7 se levantaron y se marcharon uno tras otro. Maeve y Starlight salieron de la sala de conferencias una al lado de la otra, discutiendo algo en silencio. Al poco tiempo, A-Train llegó afuera de la oficina de Benjamín con aspecto vacilante. Señor. Niño soldado. A-Train entró, cerró la puerta detrás de él y se paró frente al escritorio con las manos colgando a los costados. Quería preguntar, ¿podremos Popclaw y yo hacer pública nuestra relación? Benjamín se quedó paralizado por un momento. Popclaw. La mujer que A-Train había asesinado con sus propias manos en la historia original. Después de que los Boys descubrieron el compuesto V, amenazaron a Popclaw para que revelara dónde se guardaba el compuesto V. Entonces Homelander ordenó que la silenciaran y A-Train lo llevó a cabo. Pero en esta línea de tiempo, la culpa del compuesto V ya había recaído enteramente sobre Edgar y Madeline, y Homelander hacía tiempo que había detenido la circulación en el mercado negro. Popclaw no tenía por qué morir. ¿Me estás preguntando por algo tan pequeño? Benjamín frunció el ceño y preguntó: ¿a quién diablos le importa tu vida privada? A-Train dijo en voz baja. Madeline dijo antes que salir a bolsa con mi relación afectaría mi valor de mercado y mi futuro, y luego afectaría las ganancias de la empresa. A los fans les gusta el single de A-Train. Hacerlo público haría que mi índice de aprobación cayera y los patrocinadores se retirarían. Así que no me dejó contárselo a nadie. Jeje. Benjamín se reclinó en su silla y dijo fríamente: Bob tiene las manos ocupadas en este momento. Las acciones se desploman, el Departamento de Relaciones Públicas trabaja horas extras hasta el amanecer todos los días. ¿A quién carajo le importa con quién te acuestas? Lo apruebo. Hazlo público si quieres. A-Train parpadeó, claramente no esperaba esa respuesta. Benjamín había respondido sin la menor vacilación. Y además, esa vieja puta muerta ya está fuera de escena, continuó Benjamín. Soy yo quien dirige Bob ahora. En mi caso, con quién sales y con quién te acuestas es asunto tuyo. Siempre y cuando no afecte tus misiones, y siempre y cuando no consumas drogas, no dispares y no atropelles a la gente, maneja el resto como quieras. Gracias, señor. Había una sinceridad en la voz de A-Train que nunca antes había existido. Miró a Benjamín agradecido. Aparte del hecho de que a Benjamín le gustaba golpear a la gente, en realidad era mucho mejor que Madeline en todos los demás aspectos. Mientras A-Train estaba en el hospital, Popclaw había estado ocupado corriendo y cuidándolo. La razón por la que A-Train no había hecho pública su relación antes no fue enteramente porque la empresa lo prohibiera. También había disfrutado del culto de los fans que acompañaba a su única imagen. Esas fans femeninas gritando: A-Train, te amo. Aquellas jovencitas en las carreras sosteniendo carteles que decían cásate conmigo. Todo era vanidad a lo que no quería renunciar. Pero durante su estancia en el hospital, solo su hermano y Popclaw vinieron a verlo.
Quizás estar tan cerca de la muerte hizo que Atrain entendiera algunas cosas. Y había una cosa más. Atrain no se atrevió a imaginar que, si Soldier Boy no hubiera regresado y Popclaw hubiera hecho esas cosas, Homelander habría perdonado a su novia, probablemente no, una cosa más. Benjamín cortó los pensamientos de Atrain, levantó un dedo y señaló el pecho de Atrain. Tu problema cardíaco no parece algo que se pueda solucionar solo porque dejas de disparar. Encuentra una manera de lidiar con ello. Los 7 siempre han sido el mejor equipo supe del mundo. Si tu velocidad realmente no puede seguir el ritmo de Shockwave o de otros velocistas de segundo nivel, entonces en ese momento, puede que no dependa de mí. Homelander considerará reemplazarte por alguien más adecuado. ¿Entiendes? Atrain apretó los dientes y su expresión se volvió seria. Él sabía que esto no era una amenaza. Shockwave realmente era más estable que él y no había nada malo con su corazón. Sí, señor. Recuperaré mi velocidad. Sal de aquí. Benjamín le hizo un gesto para que se fuera. Al mismo tiempo, Homelander estaba investigando otra cosa. Había entregado el caso de Translucenta de Epimaeve, mientras ponía toda su energía en otra pista. Antes de morir, Edgar le había revelado una cosa. Homelander tuvo un hijo. Ahora Homelander finalmente tuvo tiempo de investigar la verdad. A través de sus propios métodos, Homelander encontró información aproximada. Tuvo un hijo y la madre del niño era Becca, la esposa de Billy Butcher. Becca había sido una vez asistente de Homelander. Hace 8 años, Homelander escuchó a Butcher hablar de él y quiso vengarse. Becca también había estado bebiendo, y una cosa llevó a la otra antes de que terminaran en la cama. Después de eso, Becca desapareció. No se lo había tomado en serio y todos pensaban que ella ya estaba muerta. Butcher pensó que estaba muerta y el mundo entero pensó que estaba muerta. Pero Boug la había escondido. Porque Becca estaba embarazada y el niño era suyo. Boug había escondido en secreto al hijo de Homelander todo este tiempo, y el paradero exacto tanto del niño como de Becca apuntaba a una persona. Dr. Vogelbaum. Ex-científico jefe de Boug y uno de los creadores de Homelander. En aquel entonces, fue Vogelbaum quien engañó a Soldier Boy, diciéndole que se trataba solo de una modificación genética. En realidad, desde el principio el objetivo había sido cultivar el supe más poderoso del mundo, Homelander. Ahora bien, crearlo no había sido suficiente para Boug. También querían quedarse con su hijo. Básicamente, 3 generaciones, abuelo, padre e hijo, habían estado bajo el control de Boug, aunque, por supuesto, el actual Soldier Boy definitivamente no lo era. En ese momento, los dedos de Homelander temblaban ligeramente. Madeline sabía de esto. Edgar sabía de esto. Todos ellos lo sabían. Preferirían que filmara una promoción familiar frente a un piano falso antes que decirle que realmente tuvo un hijo. Enterró su rostro entre sus manos, su respiración se hizo más pesada y áspera hasta que jadeó, sus hombros subían y bajaban con cada respiración rápida. Madeline ya estaba muerta, pero todavía quería matarla. Odiaba a Madeline. Homelander incluso quería que Doppelganger se convirtiera en Madeline para poder matarla a tiros nuevamente. En ese momento, Benjamín se puso al lado de Homelander. Había notado desde lejos que algo andaba mal con el estado de ánimo de Homelander. Starlight acababa de invitarlo a almorzar, pero por ahora solo podía ver cómo estaba su hijo primero. Benjamín pensó que Homelander había encontrado la verdad por sí solo. En cuanto a este hijo suyo, casi todos en la empresa estaban bajo el control de Homelander. Benjamín le había otorgado una autoridad extremadamente alta. Básicamente, dentro de Boug, Homelander ahora tenía el poder más alto después del propio Benjamín. Descubrir la verdad era solo cuestión de tiempo. ¿Estás bien? Homelander levantó repentinamente la cabeza, con los ojos rojos como si acabaran de ser lavados por la visión láser. Estoy bien, Benjamín lo miró. Pareces un drogadicto loco. No, pareces más bien un niño que no ha tomado leche en al menos medio mes. Para Homelander, pasar medio mes sin leche realmente sería como caer el cielo. Papá, quiero que vengas a algún lugar conmigo. ¿Dónde? Doctor. La casa de Vogelbaum. Homelander habló lentamente. Ex-científico jefe de Boug y uno de mis creadores. Él debería saber dónde está mi hijo, tu nieto. Él sabe toda la verdad. Benjamín no dudó. Iré contigo. Resultó que también tenía una cuenta que saldar con Vogelbaum. Ese maldito médico le había mentido, diciendo que era solo investigación genética.
La finca de Vogelbaum estaba situada en un valle apartado en el norte del estado de Nueva York, lejos de la ciudad, lejos de Bought y lejos de todo lo que había creado con sus propias manos. La hiedra a ambos lados de la puerta de hierro forjado estaba cuidadosamente recortada y el camino de grava se había colocado con meticuloso cuidado. Era el caparazón respetable de un anciano jubilado. Cuando Benjamín y Homelander aterrizaron en la entrada de la finca, Vogelbaum estaba parado debajo del porche. Él no se escondió. No fue tan tonto como para llamar a la policía y no intentó huir. Vogelbaum solo dio un leve suspiro, como si hubiera estado esperando este día durante mucho tiempo. Naturalmente, sabía todo lo que había sucedido en Bought. Edgar estaba muerto, Madeline estaba muerta, la junta directiva había sido aniquilada y él sabía mejor que nadie que probablemente él sería el siguiente. Era solo cuestión de tiempo antes de que Homelander llegara a su puerta. Solo pregunta. Vogelbaum habló lentamente. Te diré la verdad. Miró la expresión de Homelander. Por el momento, el estado de ánimo de Homelander todavía era relativamente estable. Sabía que si presionaba demasiado a Homelander, la vida de jubilación que tan cuidadosamente había mantenido aquí desaparecería. Vogelbaum los condujo a ambos a través de un pasillo con suelo de roble hasta el estudio. Una pared entera del estudio estaba llena de libros y varias medallas descoloridas descansaban sobre la repisa de la chimenea. Tomó un sobremanila del cajón del escritorio y lo colocó sobre la mesa. Dentro del sobre estaban las direcciones de Becca y Ryan. Homelander miró fijamente el sobre durante mucho tiempo. Luego levantó la cabeza y preguntó, ¿por qué hiciste esto? El engaño, las mentiras, durante 8 años enteros, Vogelbaum permaneció en silencio durante mucho tiempo. Para protegerte. Hablaba lentamente, su voz vieja y tranquila. ¿No es eso lo que hace Bought? Protejamos nuestro activo más valioso. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Benjamín extendió el puño. Se contuvo, ya que el hombre era solo un ser humano común y corriente. Pero cuando sus nudillos se estrellaron contra la cara de Vogelbaum, ese cuerpo anciano todavía voló hacia atrás como si le hubieran arrancado los huesos, estrellándose contra la estantería y tirando media fila de libros de tapa dura al suelo. Vogelbaum se desplomó lateralmente en el suelo. Casi todos sus dientes habían sido arrancados y sangre mezclada con saliva se derramó por la comisura de su boca. Su respiración ahora era rápida y débil, su pecho luchaba por subir y bajar contra el suelo. Mi hijo no es un maldito activo. Benjamín echó el puño hacia atrás, con la voz fría. Miró al anciano medio muerto en el suelo sin dejar rastro de compasión en sus ojos. Se lo merece. No importaría incluso si lo matara. Ese puñetazo no fue solo por engañarme para que hiciera algún experimento genético de mierda. Fue porque insultaste a mi hijo. ¿Un activo? Mi hijo no es un maldito activo y tampoco es un producto. Es una persona viva y que respira. Él es una persona primero y un supe segundo. Que te jodan. Homelander estaba detrás de Benjamín, con los labios ligeramente separados. Desde que era un niño, innumerables personas le habían dicho que era un activo, un producto, la propiedad intelectual más valiosa de Bought, el espécimen más exitoso en el laboratorio y el sujeto de prueba con el número de prioridad más alto en la cámara de incubación. Madeline dijo que él era el futuro de Bought. Edgar dijo que él era su producto más preciado. Vogelbaum dijo que era un activo que necesitaba protección. Incluso él casi había empezado a creerlo. Ahora su padre estaba parado frente a él, diciéndole al anciano que lo había creado. Él no era un activo. Él era una persona. A Vogelbaum le llevó mucho tiempo volver a ser él mismo. Con una mano temblorosa, se apoyó contra el suelo y se reclinó contra la estantería torcida, mientras la sangre aún corría por la comisura de su boca. Él quería decir algo. Ya fuera una excusa o una petición de clemencia, Benjamín ya se había dado la vuelta y había recogido el sobremanila. ¿La dirección está dentro? Vogelbaum asintió. La sangre goteaba de su barbilla sobre la camisa que cruzaba su pecho mientras miraba a Homelander. Juan, escucha. Me siento culpable. Deberías haber crecido en una familia que te amara, no en un laboratorio frío, criado por médicos. Ahora que soy viejo, siento remordimiento por lo que hice cuando era joven. Cuando pienso en lo que te hice y en lo que le harás a otros en el futuro, simplemente, lo siento, y tú también, Benjamín. Lo siento. Homelander negó con la cabeza. No necesito tus malditas disculpas. Lo siento mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué carajo quieres? ¿Pedir perdón ahora? Homelander respondió de golpe. ¿Quieres mi perdón? Akun. Al final, los labios de Homelander incluso temblaban.
Ni siquiera él podía saber si era porque recordaba su infancia o porque el anciano que tenía delante había admitido su error. Pero de cualquier manera, Homelander sabía que era demasiado tarde. Demasiado tarde. Si Benjamín lo hubiera criado desde pequeño, nunca habría resultado así. Nunca, Homelander estaba cada vez más agitado. Hipócrita. Maldito viejo bastardo, maldijo Benjamín. Admito que fue mi error. Haz lo que quieras, no necesito nada. Solo soy un anciano que sabe que estaba equivocado. Vogelbaum murmuró para sí mismo. En la habitación oscura, Benjamín y Homelander miraron a Vogelbaum, que estaba desplomado en el suelo. Este científico jefe, que alguna vez ejerció un inmenso poder dentro del grupo Vogue, y creó por sí solo innumerables supes, ahora tenía los ojos nublados por el arrepentimiento. Acababa de admitir su error. Y aún así. Al mirar la exhibición de Vogelbaum, Benjamín sonrió. Vogelbaum, mírame a los ojos. Benjamín se agachó lentamente, su rostro duro se acercaba al del viejo científico mientras decía en voz baja. No sabes que te equivocaste. En el fondo, quizá incluso inconscientemente, nunca has pensado que encerrar a un bebé en un laboratorio frío y atormentarlo fuera un pecado. La única razón por la que lo admites ahora es porque, en tu propia mente, realizaste un experimento que fracasó por completo. La mirada de Benjamín estaba helada mientras continuaba. Por lo que acabas de decir, ¿todavía piensas que mi hijo, John, no es más que un activo fallido? ¿Tienes miedo? ¿Crees que se volverá como yo en el futuro? ¿Se liberará del control de Vogue y se convertirá en un monstruo que lastima a la gente? ¿No es así? Esas palabras dejaron al descubierto el corazón de Vogelbaum. Eso era realmente lo que temía. Así que su admisión de culpabilidad no se debió a que pensara que lo que le había hecho a Homelander cuando era niño estaba mal. Fue porque el experimento había fracasado y porque Homelander se había vuelto incontrolable. Por eso admitió su error. Si Homelander fuera ahora un superhéroe normal, ¿Vogelbaum habría admitido algo? Imposible. Edgar y Madeline estaban muertos y los rangos superiores de Vogue habían sido aniquilados. Ahora Vogue pertenecía a este padre y a este hijo. Vogelbaum solo podía esperar que el monstruo que había criado con sus propias manos pudiera, bajo la moderación de Benjamín, conservar la mayor humanidad posible. En ese momento, los labios del viejo científico temblaron ligeramente. Quería defenderse pero no salió ni un sonido. La sonrisa de Benjamín se hizo más fría. Así que tienes miedo. Quizás no tengas miedo de que te rompamos el cuello aquí mismo. Después de todo, esos malditos huesos viejos tuyos han vivido lo suficiente. Pero, Benjamín hizo una pausa y un brillo cruel brilló en sus ojos. ¿Tienes miedo de que vayamos tras tu familia, por ejemplo, justo delante de ti, destrozamos a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos con nuestras propias manos, uno por uno, mientras aún están vivos? El rostro de Vogelbaum se volvió mortalmente pálido. Todo el color se desvaneció mientras murmuraba. No, no. No puedes hacer eso. Son inocentes. Por favor, Benjamín, no puedes, por supuesto que no lo haré, joder. Benjamín pateó a Vogelbaum a un lado y dejó escapar un resoplido frío. No voy tras las familias de la gente. No soy tan vil. Benjamín solo intentaba asustar a Vogelbaum. En cuanto a ponerle la mano encima a su familia, no era tan bajo como Butcher. Pero tienes que pagar por todo lo que has hecho. Benjamín dejó de mirar al maldito anciano y dirigió su mirada hacia Homelander, que estaba a su lado. En ese momento, Homelander entendió exactamente lo que Benjamín quería decir. Zumbido. Casi por instinto, una luz cegadora brilló en los ojos de Homelander. Mientras bajara la cabeza, aunque fuera ligeramente, esas dos vigas rojas, lo suficientemente poderosas como para cortar el acero, abrirían instantáneamente la cabeza del anciano como una sandía. Pero, en el último segundo, antes de que pudiera estallar ese calor mortal, la luz roja en los ojos de Homelander parpadeó casi imperceptiblemente y en su mente surgió el recuerdo de un laboratorio frío y sellado. El joven John, vestido con una fina bata de hospital, estaba acurrucado en el frío suelo metálico. Unos tubos cubrían su cuerpo y acababa de soportar otra prueba extrema y agonizante. Cuando estaba más indefenso y sufría el dolor más profundo, una figura apareció más allá de la pesada puerta de vidrio a prueba de balas del laboratorio. Era un Vogelbaum más joven. Se quedó afuera de la puerta, mirando a través del cristal al joven John maltratado que estaba adentro, con una suave sonrisa en su rostro, casi amable. Bien hecho, John. Eres mi obra maestra más perfecta. En su memoria, aquella débil voz atravesó el cristal.
Para el joven John de entonces, un niño sin padres, sin abrazos, sin un solo juguete, esa sonrisa más allá del cristal era la única luz del sol en su mundo helado. Ingenuamente, vio al hombre de bata blanca como su padre. Aunque detrás de esa sonrisa no había más que datos fríos, y ese llamado amor paternal había sido una mentira repugnante de principio a fin. El pecho de Homelander se agitó violentamente. Miró fijamente a Vogelbaum en el suelo y el brillo rojo de sus ojos se iluminó y atenuó. En verdad, Homelander había pasado toda su vida buscando desesperadamente la ilusión de un padre Vogelbaum, que le había dado la vida pero lo trataba como a una rata de laboratorio. Stan Edgar, que lo había controlado a través de intereses corporativos y juegos de poder, lo veía como si no fuera más que un producto. Y ahora, este padre biológico que verdaderamente le había dado su linaje, pero era tan poderoso que inspiraba asombro en él, junto con un leve anhelo. Niño soldado, Benjamín. Este era el padre que realmente lo amaba. Vogelbaum y Edgar no eran verdaderos padres. Los músculos de la cara de Homelander se contrajeron ligeramente. Él quería hacerlo. Sin embargo, en ese momento aún no había llegado al punto que llegaría en las últimas partes de la serie original. El Homelander del presente aún no había sido completamente devorado por el poder y la arrogancia infinitos. Aún no había abandonado por completo ese último rastro de debilidad humana en su corazón. Naturalmente, no se atrevió a actuar como su yo posterior en la serie original, masacrando cruelmente a todos los experimentadores del laboratorio. Además, incluso ese Homelander completamente corrompido de la historia original, que había abandonado su humanidad, todavía dudaba al enfrentarse a Bárbara, la mujer que veía como su madre, ¿no es así? Solo soldó las puertas del laboratorio con sus láseres, dejando a Bárbara esperando la muerte en soledad y desesperación. ¿Por qué no usó su visión de calor para cortarla por la mitad? ¿Fue porque realmente quería ser cruel y hacerla sentir el terror de esperar a morir? ¿O fue porque, al final, esos ojos no se atrevieron a disparar contra la mujer que una vez le había dado un rastro de falso amor maternal, no pudo matarla con su propia mano justo frente a ella? Benjamín frunció ligeramente el ceño. Parecía que la presión psicológica que Homelander soportaba desde el laboratorio era demasiado fuerte. ¿Fue odio, un leve rastro de amor o ambas cosas? Quizás más tarde tendría que encontrar una oportunidad para llevar a Homelander de regreso al laboratorio. Solo abordando completamente la fuente se podrán resolver los problemas psicológicos de Homelander. La habitación cayó en un silencio mortal, interrumpido únicamente por la respiración agitada de Homelander. Vogelbaum, que había estado tirado en el suelo todo el tiempo, pareció darse cuenta de algo. El viejo científico levantó lentamente la cabeza. Primero, miró la fría expresión de Benjamín. Luego se volvió hacia Homelander, cuyos ojos estaban rojos y cuyo rostro estaba retorcido por el dolor y la lucha. Al ver que Homelander no se atrevía a actuar, la comprensión apareció en los ojos nublados de Vogelbaum. Luego se convirtió en una profunda autoburla. Fue como si al viejo científico se le hubiera quitado hasta el último ápice de fuerza en un instante. Cerró lentamente los ojos y dijo suavemente: «Hazlo, John, te debo esto. Es hora, para poner fin a esta vida pecaminosa mía». Al final, Homelander todavía no lo hizo. Benjamín miró a su hijo, atrapado en su propia lucha interior. Al segundo siguiente, dio un paso adelante sin expresión y envolvió su mano ancha alrededor del cuello de Vogelbaum. No hubo ninguna vacilación. Crack. El sonido nítido del hueso chasqueando resonó por toda la habitación. Vogelbaum estaba muerto. Para un viejo bastardo que prácticamente había construido los cimientos pecaminosos del imperio de Vogue con sus propias manos, el final que le dio Benjamín fue demasiado misericordioso. Un cuello roto, muerte cerebral instantánea, sin dolor alguno. En comparación con la historia original, donde Neumann usó su superpoder para volarle la cabeza en público en la audiencia, salpicando materia roja y blanca por el suelo y dejándolo sin un cadáver intacto, el final de Vogelbaum aquí podría considerarse absolutamente pacífico. Después de eso, Benjamín hizo que Vogt organizara en secreto un funeral de perfil extremadamente bajo. Este fue el último pedacito de dignidad que Benjamín le dejó al maldito anciano. En cuanto a la expresión de liberación en el rostro de Vogelbaum en su momento final, tal vez el viejo bastardo realmente había sentido verdadero remordimiento, en lugar de arrepentimiento por crear un producto fallido. O tal vez no lo había hecho. ¿Quién podría decirlo? A nadie le importaba ya. Un cielo sombrío rociado por una fina lluvia. En un remoto cementerio privado, Homelander estaba junto al ataúd de Vogelbaum como una estatua silenciosa.
Sus ojos se complicaron al ver el ataúd de madera negra desaparecer, poco a poco, bajo la tierra amarilla. Lo que estaba siendo enterrado no era solo Vogelbaum, sino también aquel frágil niño llamado John, aquel que una vez tembló en el laboratorio y anhelaba un abrazo. ¿Por qué estás mirando al espacio? La mano ancha de Benjamín aplaudió pesadamente sobre el hombro de Homelander, lo suficientemente fuerte como para hacerlo balancearse ligeramente. Lo que es pasado es jodidamente pasado. La voz de Benjamín era áspera. Homelander sintió el peso y la calidez de la mano de un verdadero padre sobre su hombro. Respiró profundamente. La fría lluvia le aclaró bastante la cabeza y la confusión en sus ojos se fue desvaneciendo poco a poco. Homelander asintió, se volvió hacia Benjamín y le dijo: sí, es cosa del pasado. Ahora, ¿deberíamos ir a buscar a Ryan? Vamos. Benjamín se encogió de hombros. Para ser honesto, yo también tengo curiosidad. Ni siquiera he conocido a este nieto mío. Quiero ver cómo es. Dijo que tenía curiosidad, pero en verdad, Benjamín sentía una fuerte aversión por el Ryan adulto de la serie original. Incluso estaba algo disgustado con él. En la última parte de la serie original, Benjamín sintió que Homelander era un niño hombre gigante retorcido por un trauma infantil y desesperado por amor, que luego mató a muchas personas. ¿Qué pasa con Ryan? Comparado con Homelander, ese pequeño mocoso Ryan era aún más bestia. Después de que Homelander se enteró de la existencia de Ryan, realmente hizo todo lo posible para compensarlo. Su amor por Ryan era tope. Incluso se humilló, queriendo mantener a Ryan a su lado, queriendo darle a este hijo todo lo bueno del mundo, queriendo desesperadamente darle a Ryan la infancia amorosa que él mismo nunca había tenido. Incluso si los métodos de Homelander fueran extremos, nunca le había hecho daño a Ryan. ¿Pero cómo le pagó Ryan? Cuando Ryan atacó Stormfront, perdió el control de su poder y mató accidentalmente a su madre biológica, Becca. Al final, durante la batalla final en la Casa Blanca, Ryan decidió apoyar a Butcher y luchar contra su propio padre. Al final, la muerte de Homelander no pudo separarse de la traición de este buen hijo, Ryan. Para entonces, Ryan no era más que un pequeño cachorro de lobo ingrato. Cualquiera podría matar a Homelander, pero Ryan no. Pero ya no importaba. Todo esto podría cambiarse. Benjamín miró a Homelander a su lado, que estaba lleno de emoción y anticipación, y pensó para sí mismo. Una hora después. Una comunidad cerrada construida en secreto por el grupo Vought. El lugar estaba sombreado por árboles, las casas estaban impecables y el césped estaba recortado tan perfectamente que parecía falso. Toda la comunidad tenía una sensación falsa y espeluznante, como sacada de The Truman Show. Benjamín y Homelander se detuvieron uno al lado del otro frente a una hermosa villa de 2 pisos. Los fuertes pasos que se oían afuera parecían haberse oído. Con un clic, la puerta de la villa se abrió desde el interior. Un niño de unos 7 u 8 años salió corriendo. Tenía cabello rubio brillante, ojos azul zafiro claros y rasgos delicados. Era prácticamente una copia del joven John. Este niño era Ryan. Mamá, hay gente afuera. Ryan miró con curiosidad a los 2 hombres fuertes uniformados que estaban frente a él, luego se giró y gritó dentro de la casa. A la llamada de su hijo, desde dentro sonaron pasos apresurados. Ryan, ¿qué pasó? Te lo dije, trata de no abrir la puerta a extraños. Becca salió mientras se ataba el delantal y su tono tenía un toque de reproche. Pero en el momento en que su mirada pasó por encima de su hijo y aterrizó en los 2 hombres que estaban afuera del patio, su mente se quedó en blanco. Se sintió como si le hubiera caído un rayo. La persona que había venido no era otra que el padre biológico de Ryan, Homelander. No solo eso, sino que junto a Homelander había una figura legendaria incluso más alta que él. Niño soldado. Internet estaba lleno de rumores de que Homelander y Soldier Boy eran padre e hijo. En otras palabras, el padre y el abuelo de Ryan habían venido. Oh, mira a este apuesto joven. Homelander no le prestó ninguna atención a Becca. Desde el momento en que vio a Ryan por primera vez, no pudo apartar la mirada. Un rastro de ternura apareció en los ojos de Homelander. Se agachó lentamente, intentando con todas sus fuerzas que su voz sonara amable y amigable mientras miraba fijamente a Ryan. Pequeño, ¿sabes quiénes somos? Ryan se mordió el dedo y miró de un lado a otro entre los 2. Aunque había estado aislado aquí, todavía veía televisión y leía cómics. Lo sé. Ryan asintió inocentemente. Eres Homelander, y el que está a tu lado, es un niño soldado. Sois superhéroes. Al oír esa voz infantil, Homelander no pudo evitar reír. Había un toque de amargura en su sonrisa, pero también una inmensa satisfacción.
Sí, así es. Muy inteligente. Pero, ¿sabes algo más? Justo cuando se desarrollaba esta conmovedora escena de afecto paternal y piedad filial, Benjamín, de pie a un lado, no pudo soportarlo más. Eres un niño tonto. Soy tu maldito abuelo. Este tonto sonriente de aquí es tu maldito padre. ¿Cómo carajo no puedes ver esto? Niño tonto, soy tu maldito abuelo. Este idiota sonriente que está a mi lado es tu maldito padre. Pequeño mocoso, ¿cómo carajo no puedes ver eso? Ryan quedó atónito ante la reprimenda. El pequeño se quedó paralizado donde estaba, sus ojos azul zafiro se llenaron de confusión y conmoción, y su pequeña boca colgaba ligeramente abierta. Por un momento, su cerebro simplemente no pudo alcanzarlo. Papá y abuelo, pero mamá dijo que él no tenía papá ni abuelo. Homelander se quedó paralizado por un segundo, luego volvió a mirar a Ryan y su sonrisa se hizo aún más brillante. Sí, la forma que tiene tu abuelo de decirlo es un poco directo, pero no se equivoca. Homelander extendió la mano, queriendo tocar la mejilla de Ryan, y dijo en voz baja. Ryan, tu padre es Homelander y tu abuelo es Soldier Boy. Los dos somos los superhéroes más poderosos del mundo, y tú llevas nuestro linaje sagrado. Nosotros, son familia. Esas palabras, familia, destrozaron por completo la última defensa psicológica de Becca. Al ver la mano de Homelander moverse hacia su hijo, al ver cómo la sorpresa y un anhelo débil y apenas perceptible se elevaban gradualmente en los ojos de Ryan, el rostro de Becca palideció. Ryan, sé bueno y vuelve adentro primero. Becca se agachó y colocó ambas manos sobre los hombros de Ryan. Ella forzó una sonrisa que parecía peor que llorar, luego extendió la mano y erizó el cabello dorado de su hijo. Mami necesita hablar contigo, papá y este abuelo aquí, sobre algunas cosas de adultos. Ryan no notó el tono complicado en la voz de su madre. En ese momento, sus claros ojos azules brillaban con una luz que nunca antes habían tenido. La pregunta más importante que había llevado desde pequeño era esta. Todos los demás tenían un padre, entonces ¿por qué él no lo tenía? ¿A dónde se había ido su padre? Y ahora ya no tenía por qué preguntarse más. Los dos superhéroes más fuertes de la televisión fueron en realidad su padre y su abuelo. Está bien. Te esperaré dentro. Ryan asintió emocionado y corrió de regreso a la casa, con toda su espalda irradiando alegría. Golpe sordo. Cuando la puerta de madera de la villa se cerró suavemente, el calor en el rostro de Becca desapareció. Extendió los brazos y bloqueó la puerta, mirando fijamente a los dos hombres que estaban frente a ella. ¡No! No puedes quedarte aquí. Vete ahora mismo. La voz de Becca era aguda y su pecho subía y bajaba. No eres bienvenido aquí. Tengo un acuerdo de absoluta confidencialidad con Vogue International. No puedes violar el acuerdo. No puedes arruinar mi vida. El ceño fruncido de Homelander frunció ligeramente el ceño y la impaciencia brilló en sus ojos. Como Becca había estado confinada en secreto en esta comunidad cerrada durante 8 largos años, podía obtener información de las noticias, pero lo que sabía definitivamente estaba atrasado. No tenía idea de que la Vogue International de la que hablaba ya había cambiado de manos. De hecho, incluso si hubiera visto la noticia y creyera que Vogue International tenía un nuevo director ejecutivo, todavía pensaría que el nuevo director ejecutivo estaba administrando a los supes, no que los supes habían tomado el control de Vogue. ¿Quieres que mi hijo crezca sin padre, igual que yo? Homelander dio un paso adelante y preguntó con voz helada. Mi hijo no necesita un padre terrible como tú. Becca apretó los dientes y se negó a dar marcha atrás. Basta. Deja de gritar, joder. Benjamín interrumpió el argumento inútil, sonando impaciente. Becca, ¿verdad? Deja de lado ese ridículo acuerdo de Vogue tuyo. Stan Edgar, Madeline y Vogelbaum están fuera de escena ahora. Vogue International nos pertenece a mí y a Homelander. Ante esto, los ojos de Becca se abrieron de par en par por el terror. Por supuesto que conocía a esas 3 personas. Eran las personas más importantes de Vogue International quienes le habían prometido absoluta seguridad y secreto en aquel entonces. ¿Realmente había cambiado Vogue por completo? Había caído enteramente en manos de este monstruoso padre e hijo. Así que deja caer esa cara de víctima. Benjamín señaló a Becca, con la voz baja y con una autoridad incuestionable. Por supuesto, no vinimos aquí solo por ti. Estoy aquí para decirte la verdad más simple. No puedes detener a un padre que quiere ver a su propio hijo. La cara de Becca estaba blanca como el papel y se mordió el labio con fuerza. Ella sabía que Benjamín estaba diciendo la verdad. Solo aquí. Solo puedes verlo aquí. Becca cedió.
Aunque desesperadamente no quería que Ryan formara ningún tipo de vínculo con Homelander, en ese momento no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo. No. Homelander habló en serio. Escucha, Ryan es mi hijo. Tiene los genes más perfectos del mundo. No lo pueden encerrar en esta falsa jaula como si fuera un prisionero. Se convertirá en un gran superhéroe en el futuro, igual que yo. Tengo que sacarlo y dejarle ver el mundo real. Si te atreves, Becca encontró su coraje. Sacó un par de tijeras de defensa propia de su bolsillo, presionó la punta con fuerza contra su propia garganta y gritó. Si insistes en llevártelo, me apuñalaré en el cuello justo delante de Ryan, moriré delante de él, y antes de dar mi último suspiro, le diré que fuiste tú, su padre y su abuelo, quienes llevaron a su madre a la muerte. Ante esas palabras, los láseres carmesí se iluminaron casi instantáneamente en los ojos de Homelander. Se quedó mirando a Becca, furioso. Pero al final, el brillo rojo de sus ojos se desvaneció lentamente. Él tenía miedo. No tenía miedo de que Becca muriera, pero sí de que Ryan realmente lo odiara por el resto de su vida por eso. Anhelaba demasiado el amor de la familia. Homelander no podía soportar el precio de ser odiado por su propio hijo. De pie detrás de él, Benjamín lo asimiló todo. A sus ojos, una mujer que usaba su propia vida para amenazar a otros era simplemente extremadamente tonta. Si fuera él, no solo vería morir a Becca, sino que incluso ayudaría a empujar las tijeras un poco más profundamente. Pero al mirar a Homelander a su lado, enojado pero obligado a hacer concesiones, Benjamín solo pudo aceptarlo en silencio. ¿Lo qué? Benjamín se burló interiormente. Tarde o temprano, Homelander sostendría a Ryan y volaría al cielo, le mostraría el mundo exterior y expondría la verdad de esta falsa comunidad. Pero eso tendría que esperar hasta que Homelander y Ryan hubieran construido un vínculo profundo. Llegar a un acuerdo por ahora no vendría mal. Lo importante era que a Benjamín no le importaba Ryan. Se preocupaba más por Homelander. Homelander asintió y dijo, está bien. No me lo llevaré. Pero ahora mismo voy a entrar a pasar tiempo con mi hijo. Poco después de llegar a este acuerdo temporal, Benjamín y Homelander entraron en la pequeña y acogedora casa de madera. El ambiente en la sala de estar rápidamente se volvió cálido, aunque hay que reconocer que ese calor era un poco extraño. Homelander, el superhéroe más fuerte del mundo, estaba doblando su alto cuerpo sobre una pequeña alfombra infantil. Nunca había criado a un niño y él mismo nunca había sido criado como un niño normal. No tenía idea de cómo llevarse bien con un niño de 7 años. Así que solo pudo probar las cosas él mismo. En ese momento, Homelander sostenía con cuidado la pequeña mano de Ryan, con una de sus propias figuras de acción en la otra. Mira, Homelander está volando. ¡Bum! Él venció a los malos. La voz de Homelander era suave. Ríete, ríete. Ryan se rió tan fuerte que casi se cae y su risa clara resonó por toda la habitación. El pequeño estaba completamente inmerso en la alegría. Cuando miró a Homelander, sus ojos estaban llenos de admiración. Esta cálida escena era completamente diferente del Ryan desagradecido de la historia original que atacó a su propio padre con láseres. En cuanto a Becca, estaba parada detrás de la encimera de la cocina con 2 tazas de café, mirando al padre y al hijo en la alfombra con una mirada extremadamente complicada en sus ojos. Ver la sonrisa brillante y sincera de Ryan dejó a Becca sintiéndose profundamente conflictiva e incómoda. Pero, ¿sería mejor para Ryan tener un padre? Becca no lo sabía. Ante ese pensamiento, cerró los ojos con dolor. Imposible. ¿Cómo pudo pensar algo así? Este hombre fue el demonio que la violó en aquel entonces. En ese momento, Becca había olvidado por completo que en la fiesta de entonces, su marido había dicho una vez cosas malas sobre Homelander, burlándose de su parte inferior del cuerpo y su traje ajustado. Y en aquel entonces, Becca había bebido mucho, medio resistiéndose y medio cediendo, pero pase lo que pase, Becca creía que ella era la víctima. En su mente, Homelander la había violado. Justo cuando Becca estaba atrapada en la lucha de su propia autohipnosis, la voz emocionada de Homelander surgió de repente de la sala de estar. Papá. Ven a mirar. Ven aquí. Homelander se dio la vuelta y miró a Benjamín, que estaba apoyado contra el sofá con expresión sin palabras. Papá, ¿quieres tocar la mano de Ryan? Homelander levantó la pequeña y pálida mano de Ryan y dijo, su mano es tan pequeña, qué suave. De verdad, intenta tocarlo. Al mirar a su encantado hijo y luego al nieto mirándolo inocentemente, Benjamín apartó la cabeza con disgusto. Oh, joder.
Realmente no puedo soportar lo cursis que son ustedes dos. Al escuchar esa palabra desconocida, Ryan parpadeó con sus grandes ojos desde la alfombra, miró a Homelander con curiosidad y preguntó, ¿qué significa joder? Esa pregunta inocente golpeó duramente a Homelander, justo cuando intentaba mantener su imagen de padre. La expresión del rostro de Homelander se congeló ligeramente. Bueno, joder, puedes pensar en ello como un eslogan. Sí, es una forma de decir hola. Es el eslogan especial de tu abuelo. Muy distintivo. Ryan asintió, medio entendiendo. Pensó que la palabra sonaba divertida cuando salió de su boca, así que gritó con voz clara. Mierda. Mierda. Joder, abuelo. Benjamín. En la cocina, Becca estaba allí sosteniendo una taza de café, con el rostro oscuro por la desesperación. Miró desesperadamente al abuelo sentado en su sofá con la boca llena de malas palabras, luego al papá enseñándole a su hijo a decir malas palabras. Maldita sea. Este maldito padre e hijo. Si los dejara quedarse unos días más, estos dos lunáticos con superpoderes convertirían a su hijo en un pequeño punk. Becca solo quería que estos dos bastardos se fueran lo antes posible. En ese momento, Benjamín ya estaba harto. Se levantó y dijo, ustedes dos pueden seguir jugando. Saldré a fumar y luego regresaré a Boug. Cuando llegó a la puerta, Benjamín se detuvo, giró ligeramente la cabeza y miró a Becca. Luego abrió la puerta y se fue sin mirar atrás. A Homelander no le importó. Siguió jugando con su hijo. Después de salir de la cabaña, una notificación sonó al lado del oído de Benjamín. Ayudaste a Homelander a matar al Dr. Vogelbaum, el científico que creó Homelander. Homelander no se atrevió a hacerlo, así que lo hiciste por él y le diste a Vogelbaum una muerte relativamente decente y digna, además de un funeral. Esto ha ayudado a Homelander a romper su pasado hasta cierto punto. Sin embargo, si realmente quieres que Homelander se libere por completo del pasado, necesita regresar a casa una vez. Recompensa. Super autocuración actualizada de LV5 a LV6. Hasta ahora, la fuerza, la defensa y la autocuración estaban en LV6. Pronto, Benjamín regresó a su oficina. Había bastantes mensajes en su teléfono. Starlight lo había invitado a cenar, mientras que Stormfront lo había invitado a conseguir una habitación. Como no había respondido mucho, Starlight ocasionalmente le enviaba algunas lindas pegatinas. Stormfront fue mucho más directo y le envió a Benjamín fotos de ella desnuda. Por ahora no había necesidad de preocuparse demasiado por Homelander. Justo cuando Benjamín estaba decidiendo qué invitación aceptar, unos pasos apresurados vinieron desde afuera de la puerta. Ashley abrió la puerta con la mirada como si hubiera sucedido algo urgente. Señor. Ashley habló con atención. Un superhéroe que había sido despedido previamente de Boug, acaba de contactarnos a través de una línea interna cifrada. Él dijo, él quiere verte a ti o a Homelander. ¿Estás disponible ahora mismo? ¿Un perdedor despedido? Benjamín ni siquiera levantó los ojos. ¿Quién? Mesmer. Ashley rápidamente hojeó la tableta que tenía en sus manos. Aunque ya se había convertido en directora ejecutiva, todavía mantenía ese hábito. Una ex estrella infantil y ex miembro del equipo TNAG Kicks de Boug. Su poder le permite leer los recuerdos de otras personas a través del contacto físico. Hace 2 años, Boug lo despidió por usar sus poderes para robar secretos comerciales y cometer tráfico de información privilegiada. Ashley hizo una pausa y luego dijo, dice que tiene información definitiva sobre la muerte de Translucent. Al escuchar esto, Benjamín recordó la historia original. Mesmer, el lector de mentes, si aparecía ahora, eso significaba que The Boys, liderados por William Butcher, ya habían hecho contacto con el pequeño gordo. También significaba que Kimiko ya había sido capturada por The Boys y que estaban tratando de usar el poder de Mesmer para leer los recuerdos de Kimiko. Ahora bien, esto fue jodidamente interesante. Benjamín pensó para sí mismo. En la historia original, Butcher y los demás habían arriesgado sus vidas persiguiendo pistas y tratando de leer recuerdos principalmente para obtener pruebas contundentes de que Boug International estaba abusando del compuesto V para la experimentación humana, usándolo para derribar a Boug. Pero ahora, ¿por qué seguían haciendo esto? Honestamente, Benjamín no esperaba que The Boys siguieran este ejemplo. Y lo que es más importante, había dicho hace mucho tiempo que necesitaban encontrar a Kimiko. Sin embargo, una gran empresa como Boug aún no la había encontrado después de todo este tiempo, solo para que The Boys la localizara primero. Pero pronto, Benjamín se preguntó si esto tenía algo que ver con un acuerdo entre Butcher y el coronel Mallory.
Después de todo, en la serie original, Butcher encontró a Becca porque el coronel mayor y le dio la dirección. Benjamin dijo. Traédmelo. Ashley parecía preocupada. Señor, Mesmer dijo que lo estará esperando esta noche en la azotea de un edificio abandonado y que solo lo recibirá a usted o a Homelander. Joder, no puedo volar. Soldier Boy sonó sin palabras. A altas horas de la noche, en la azotea de un edificio abandonado, el viento frío aullaba. Benjamin vino de todos modos. Por supuesto, subió el ascensor de carga. Cerca del borde de la azotea, un hombre regordete con una chaqueta barata y con aspecto completamente desgastado caminaba de un lado a otro agitado. Este era Mesmer. Cuando escuchó el fuerte sonido de las botas militares detrás de él, Mesmer se estremeció y se dio la vuelta. Señor. Niño soldado. Mesmer tartamudeó un saludo y le entregó su teléfono a Benjamin. Benjamin revisó las fotos y capturas de pantalla de vigilancia. En las fotos estaban Hughie, Frenchie, Motors Milky y Ian Butcher con su barba completa. Benjamin los ojeó casualmente y luego metió el teléfono en el bolsillo de su abrigo. Mesmer abrió la boca. Quería decir que ese era su teléfono, pero no se atrevió del todo. Benjamin sacó un cigarro y lo encendió, la llama arrojó luz sobre su rostro frío. Hablar. ¿Qué quieres? Benjamin exhaló un anillo de humo mientras pedía. Mesmer tragó fuerte y sus ojos brillaron de desesperación. Señor. Chico soldado, yo quiero volver a Bout International. Quiero volver a usar el uniforme. Quiero volver a ser el centro de atención. Los dedos de Benjamin se detuvieron alrededor del cigarro. Señaló a Mesmer y le dijo, ¿sabes por qué te despidieron, verdad? No podías mantener tus manos limpias. Comercio de información privilegiada. Odio a la gente que no sigue las reglas. Ruido sordo. Mesmer cayó de rodillas sobre el polvoriento tejado sin dudarlo, desperdiciando toda dignidad mientras lágrimas y mocos corrían por su rostro. Señor. Sé que me equivoqué. Lo juro, lo cambiaré todo. Mientras me dejes regresar, estoy dispuesto a ser tu perro. Mi poder es útil, lo juro. T-Rock. En la historia original, después de que este tipo gordo le contó la información a Homelander, no pasó mucho tiempo antes de que un carnicero enfurecido se rompiera la cabeza hasta convertirla en pulpa contra un lavabo en un baño público. Para ser honesto, su poder fue bastante útil. Dejar que Butcher lo mate de esa manera sería un desperdicio. Limpia esas lágrimas, maldito gordo. Mirarte es jodidamente repugnante. Benjamin se giró y se dirigió hacia la salida de la azotea. Presentes en Ashley en Bout International mañana por la mañana a las 8. Si alguna vez te atreves a usar tu poder para algún pequeño truco turbio otra vez, te arrancaré la cabeza yo mismo. ¿Entendido? Mesmer estaba muy contento. Lo entiendo. Lo entiendo. Gracias, señor. Gracias. Mientras bajaba en ascensor, Benjamin seguía pensando. Quizás el 7 era demasiado pequeño. Podría formar algunos otros equipos, como un equipo de supes de velocidad. Marathon, Shockwave, A-Train y esos 3 supes de velocidad de segundo nivel anteriores tenían el mismo rasgo definitorio, la velocidad. Aparte de un todoterreno como Homelander, básicamente no había otros supes que pudieran superarlos. Esos supes de tipo rápido podrían organizarse en un solo equipo, con Shockwave como líder. Además de eso, el universo de Boys en realidad tenía muchos usuarios de habilidades poderosos. Por ejemplo, Lamplighter de antes, o Golden Boy de la Universidad Godolkin, Marie, ese cambio de género, y así sucesivamente. Si todos ellos fueran llevados a Bout, la fuerza de Bout aumentaría drásticamente. También estaba Cindy, la mujer telequinética en el asilo. Para entonces, Benjamin había cerrado personalmente esas instalaciones de experimentos humanos, pero los incontrolables supes todavía estaban detenidos. Benjamin planeó ir allí cuando tuviera tiempo y ver si podía eliminar los poderes de aquellos supes que no podían ser controlados y luego liberarlos. En cuanto a los controlables supes, vería si pudieran incorporarse a Bout International. Cuando Benjamin regresó a la sede de Bout, Homelander acababa de regresar de la comunidad secreta de Becca. Esta noche, Homelander estaba de un humor inusualmente bueno, con una sonrisa en su rostro. Pero cuando los ejecutivos de Bout en el camino vieron esa sonrisa, todos aceleraron el ritmo y trataron de alejarse lo más posible. Porque en su experiencia, cuanto más feliz parecía Homelander, más significaba generalmente que algo andaba mal. Nadie sabía si Homelander era genuinamente feliz o solo fingía. Homelander entró directamente a la oficina. Se lo pasó genial jugando hoy con su hijo Ryan.
Honestamente, si esa maldita mujer, Becca, no hubiera seguido instando a Ryan a irse a la cama, él habría querido quedarse en esa pequeña cabaña toda la noche. Mi hijo es un ángel. Homelander se sirvió un vaso de leche y murmuró para sí mismo. Ya había hecho planes en su corazón. La próxima vez que fue a ver a su hijo, tuvo que traerle el hipone más nuevo. Y un poco de leche de alta calidad. La leche era buena para los niños y nutritiva. La leche de cabra también funcionaría. O, si Ryan lo necesitaba, un poco de leche materna de alta calidad. Quería darle a Ryan las mejores cosas del mundo. Al mismo tiempo, Homelander estaba muy insatisfecho con Becca. Odiaba absolutamente la forma en que Becca crió a su hijo. En realidad, ella estaba criando a un niño que llevaba su linaje y el de Benjamín como una niña frágil en un invernadero. Eso fue imperdonable. Ryan es un cachorro de león, no un gato doméstico. Homelander escurrió la leche de su vaso, se lamió los labios y dijo lentamente: necesito encontrar una manera de entrenar yo mismo sus superpoderes. Necesito enseñarle a volar. Justo cuando Homelander se hundía en sus maravillosos planes para criar a su hijo, se abrió la puerta de la oficina. Benjamín entró y dejó caer el teléfono de Mesmer frente a Homelander. Tenemos una respuesta sobre la muerte de Translucent. Homelander se quedó paralizado por un momento. Su mirada recorrió las fotografías y finalmente se detuvo en el rostro del hombre de ojos feroces y barba poblada. Las pupilas de Homelander se movieron ligeramente. Pronto, los recuerdos comenzaron a conectarse. La fiesta de hace 8 años, la carrera anterior entre Atrain y Shockwave. Esa misma cara lo había estado mirando, William Carnicero. Homelander miró fijamente la foto y se dio cuenta de ello. Él es el marido de Becca, su ex marido. Toda la cadena de lógica finalmente encajó. No hubo ningún ataque terrorista. Translúcido había sido asesinado por este hombre común y corriente. Y la razón por la que Butcher había apuntado a The Voice, apuntado a Vogue e incluso asesinado a Translucent, de principio a fin, era que solo tenía un objetivo: vengarse de Homelander. El desastre que causó tu maldita mitad inferior se ha convertido en un verdadero problema, dijo Benjamín. Yo me encargaré de ello. Él es simplemente una persona normal. Homelander habló lentamente, pero sus ojos se iluminaron gradualmente. Ahora sabía cómo lidiar con esa maldita Becca. Casi quería llevar a Butcher a la cabaña de Becca y dejarle ver con sus propios ojos al hijo que él y Becca tenían. Entonces podría amenazar a Becca con la vida de Butcher. Ante ese pensamiento, Homelander volvió a sonreír. Benjamín no tenía idea de lo que estaba pensando Homelander. Se levantó, caminó hacia el escritorio y de repente hizo algo que dejó a Homelander completamente desconcertado. Sacó una pistola M1911 negra de gran calibre de la funda que tenía en la cintura, el mismo modelo que había usado antes. Haga clic. Benjamín colocó suavemente el arma delante de Homelander. Lleva esto. La voz de Benjamín era plana. Para defensa propia. Homelander. Homelander miró fijamente la pistola en el escritorio, completamente estupefacto. ¿Autodefensa? Homelander se señaló a sí mismo y dijo: ¿estás bromeando? Soy Homelander. El supe más fuerte del mundo. ¿Y me estás dando una pistola para defensa propia? Benjamín asintió. Así es. Y no solo eso. Lo llevas contigo en todo momento. No lo pierdas. Homelander no podía entender. Parece que aún no has descubierto del todo qué habilidad despertó realmente tu viejo. Lo único que sabes es que el día que Edgar envió a Supes a rodearme y atacarme, la escena fue alcanzada por una explosión equivalente a una pequeña bomba nuclear, ¿verdad? Homelander hizo una pausa y luego asintió. Cuando llegó, los rastros de una gran explosión en el lugar eran evidentes. Esa fue la nueva habilidad que desperté porque esos malditos rusos pasaron décadas haciéndome experimentos de radiación inhumana. Benjamín explicó lentamente. Esa no fue una explosión común y corriente. Si los supes son alcanzados por mi explosión nuclear, y son basura débil con constituciones pobres, desaparecen por completo en un instante. Pero ¿qué pasa si son supes de primer nivel con cuerpos extremadamente fuertes que pueden soportar la explosión? La radiación de mi explosión evapora directamente el compuesto V en su sangre. En otras palabras, cualquiera que sea golpeado por él pierde instantáneamente todos sus superpoderes. Se convierten en un ser humano común y corriente. La mente de Homelander se quedó en blanco. ¿Perder sus superpoderes y convertirse en un ser humano común y corriente? ¿Qué clase de broma fue esa? Homelander no se atrevía a imaginar cómo sería sin sus superpoderes. Todo lo que tenía ahora provenía de sus poderes.
Aunque su infancia lo había torturado hasta convertirlo en lo que era, Homelander nunca pudo renunciar a sus poderes y convertirse en una persona común y corriente. Benjamín miró al aturdido Homelander y dijo: entonces, ¿alguna vez has pensado que, aparte de mí, puede haber otras formas en este mundo de eliminar el compuesto V de tu cuerpo? O digamos que estás luchando contra un enemigo y mi explosión nuclear te atrapa accidentalmente. Además, te sugiero que además de llevar un arma, también lleves una dosis del compuesto V. Si te golpea mi explosión nuclear, inyectar el compuesto V nuevamente puede restaurar tus superpoderes, aunque puede llevar un poco de tiempo. Homelander finalmente entendió lo que Benjamín quería decir. Esta era una póliza de seguro que le estaba dando Benjamín. Si un día cayera de su elevado pedestal y se convirtiera en un lisiado impotente, la pistola sería su arma de autodefensa y el compuesto V sería su herramienta para recuperar su poder. Homelander extendió la mano y agarró la pistola fría. En ese momento, Stormfront volvió a llamar al teléfono de Benjamín. Benjamín miró su teléfono y le dio una palmadita en el hombro a Homelander. Todo puede pasar. Ni siquiera nosotros somos invencibles en este mundo. Ten cuidado. Entonces ten aún más cuidado. Aprende de tu padre. Después de decir eso, la mente de Benjamín pasó a la escena del final de la serie original donde Butcher abrió la cabeza de Homelander. Para decirlo claramente, si hubiera llevado un arma o una dosis del compuesto V, no habría terminado así. 3 horas después. El dormitorio de Stormfront estaba completamente destrozado. La costosa cama hecha a medida se había roto por la mitad, las paredes estaban cubiertas de grietas y la ropa destrozada estaba esparcida por todo el suelo. Benjamín tenía el torso desnudo. Apoyándose en la cabecera rota, se acercó tranquilamente a la mesita de noche, cogió un cigarro, lo encendió y dio una calada profunda. A su lado estaba Stormfront, con la piel magullada en varios lugares. «Ben, por fin tenías ganas de venir a verme». Stormfront sonaba un poco resentido. Pensé que habías decidido que estaba viejo y descolorido, y que ya me habías olvidado de mí. Algunas mujeres son como el vino añejo. Cuanto más mayores se hacen, más ricos saben. Benjamín exhaló una espesa nube de humo y miró casualmente el rostro aún joven e impactante y la figura sexy de Stormfront, dando una evaluación bastante objetiva. ¿Entonces todavía estás encontrando una forma indirecta de llamarme viejo? Stormfront hizo pucheros, claramente infeliz. Ella respondió: vamos, Ben. Mi cara no ha cambiado nada desde la primera vez que, hace todas esas décadas. Ni una sola arruga, ¿de acuerdo? Benjamín no respondió. Porque eso era cierto. Ben, hablo en serio. Stormfront levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Benjamín. ¿De verdad estás planeando seguir viviendo así para siempre? Si tienes algo que decir, dilo. Benjamín sacó ceniza de su cigarro. Quiero decir, ¿estás planeando seguir rondando Bout International por el resto de tu vida, perdiendo el tiempo con ese poderoso hijo tuyo? La voz de Stormfront se emocionó y una mirada enfermiza y de adoración apareció en su rostro llamativo. Ben, pude sentirlo cuando me golpeaste desde que regresaste de Rusia, eres incluso más fuerte que antes. Eres prácticamente la perfección misma. Con tu fuerza, la de tu hijo y la mía sumadas, podríamos destruir fácilmente cualquier ejército del mundo. No necesitamos dejar que estos capitalistas mortales nos den órdenes. Podrías levantarte y guiarnos a todos nosotros, supes puros, purgar esos genes inferiores, elevarte por encima del mundo entero y construir nuestro propio imperio perfecto. Cuanto más hablaba Stormfront, más emocionada estaba, como si ya pudiera ver esa utopía fascista gobernada por supes. Oh, no. Por humanos superblancos. Pero la respuesta de Benjamín no fue de acuerdo. ¡Bang! Benjamín se levantó y golpeó a Stormfront en la mejilla. Stormfront recibió otro golpe. Pero ella no estaba enojada. Para ella, la violencia de Benjamín no era un castigo. Stormfront, recuerdo haberte advertido. Deja a un lado tu maldito racismo. Si te unes a The Seven, entonces registra como un buen empleado y trabaja para mí. No hagas este tipo de mierda a mis espaldas. Benjamín mordió su cigarro y dijo lentamente: no me interesa gobernar el mundo. Solo quiero vivir una vida en la que pueda hacer lo que me dé la gana. ¿Entiendes? Ben, eres demasiado conservador. Stormfront se limpió la sangre de la comisura de la boca y dejó escapar una queja reticente y coqueta. Pero cuando vio que los ojos de Benjamín se estrechaban lentamente, lo supo mejor y cerró la boca. Ninguno de sus 4 compañeros de equipo originales la apoyó. No había nada que ella pudiera hacer. Stormfront bajó la cabeza, dejando que su cabello desordenado cubriera su rostro.
Si Soldier Boy fuera un callejón sin salida, ¿y entonces qué pasa con su hijo? Homelander. Si ella le arrojara esta teoría de la supremacía de Supe, ¿la aceptaría? Stormfront lo pensó y decidió intentarlo. Aún así, ella no tenía muchas esperanzas. Después de todo, Homelander era el hijo de Soldier Boy. Probablemente no desafiaría la decisión de su padre por culpa de ella. Si realmente no funcionó, entonces más vale que siga adelante con su vida y deje de intentarlo. Stormfront miró el hermoso rostro de Benjamin y pensó para sí misma. A la mañana siguiente, Benjamin ignoró a Stormfront, que todavía se estaba recuperando, y desayunó con Starlight en el restaurante panorámico de la sede de Vought. Durante la comida, Starlight siguió mencionando temas, como cómo ayer atrapó a un ladrón en la calle y detuvo un robo. Ella charló felizmente todo el tiempo. Después del desayuno, Ashley llamó a Homelander y Soldier Boy. Aunque ya era directora general, todavía quería ocuparse personalmente de algunos asuntos de la empresa. Buenos días, señor. Niño soldado, señor. Homenajeado. Ashley sonaba un poco emocionada. Sobre la vacante actual en los 7, tengo una idea realmente genial, y encaja perfectamente con la tendencia actual de corrección política. Me preguntaba si estarías dispuesto a dedicar unos minutos, y echar un vistazo. No había necesidad de pensar en ello. Tenía que ser ese lisiado, punto ciego. En la serie original, Blindspot era un superasiático con superaudición, capaz de localizar cosas en la oscuridad mediante el sonido. Pero al final del día, todavía estaba ciego. Su superaudiencia solo compensó la visión que había perdido. Usando Super Hearing como reemplazo de los ojos, ¿qué tipo de superpoder era ese? Como mucho, era una persona normal, sana y con un cuerpo mejorado. Benjamin realmente no podía entender lo que pasaba por la cabeza de Ashley. En realidad, ella quería empujar a este debilucho inútil a los 7, el equipo que representaba el mayor poder de combate. En ese momento, Homelander se hizo a un lado, con la expresión ligeramente oscura. Odiaba que otras personas interfirieran con las decisiones de personal de los 7. En el fondo, creía que en toda Vought International, solo él y su padre, Benjamin, tenían derecho a decidir quién podía estar a su lado. Homelander sonrió. «Oh, ¿es eso así? Bien, entonces vamos a echar un vistazo. Vamos, lidera el camino». Pronto, los tres llegaron a una sala de entrenamiento de combate de alto nivel dentro de Vought International. Dentro de la sala de entrenamiento, Blindspot estaba parado en el centro del piso con una lanza larga en la mano y los ojos cubiertos, realizando una rutina extremadamente llamativa de volteretas hacia atrás, golpes encadenados y ataques ciegos contra postes de madera. Después de terminar la secuencia, Blindspot se detuvo con precisión y utilizó su superaudiencia para identificar a las personas que habían entrado. Se volvió hacia la puerta, con el tono lleno de halagada sorpresa. «Señor. Niño soldado. Señor. Homenajeado. Es un honor conocerte». Homelander juntó las manos detrás de la espalda e inclinó ligeramente la cabeza. «Espera, ¿dijiste que podías conocernos?» Blindspot sonrió con confianza y señaló sus oídos. «Sí, señor. No tengo vista, pero mi audición me ayuda a verte. Entonces, con Super Hearing, no hay necesidad de supervisión». Las palabras apenas habían salido de su boca. Homelander estaba a punto de elogiarlo como un verdadero héroe. ¡Bang! Benjamin dio un paso adelante y golpeó a Blindspot. Blindspot fue derribado al suelo y le brotó sangre de la nariz. Él yacía allí agarrándose la nariz, gimiendo sin parar. Benjamin retiró lentamente el puño. Ashley, que estaba cerca, se sobresaltó y se tapó la boca. Ella sabía que a Soldier Boy le gustaba intimidar a sus compañeros de equipo. Pero normalmente había una razón para ello. Ashley no podía entender muy bien por qué Soldier Boy estaba intimidando a Blindspot. Benjamin caminó paso a paso hacia el punto ciego que lloraba. Con superaudición, no hay necesidad de supervisión visual. Eres el inútil que dijo eso, ¿verdad? Entonces levanta tus malditos oídos y escucha con atención. Mi hijo Homelander tiene una visión estupenda. ¿Estás diciendo que mi hijo no necesita supervisión? Ante eso, Homelander se quedó paralizado. Miró a Benjamin y sus pensamientos eran ilegibles. Porque realmente estaba enojado por esas palabras, y su padre realmente lo entendió. Lo conocía. Blindspot se agarró la nariz sangrante mientras pedía clemencia. Lo siento, señor. No lo dije así. Sé que me equivoqué. Por favor, déjame ir. Homelander giró la cabeza y miró a Ashley. Ashley, mírame. Homelander sonrió. Explícame esto apropiadamente.
¿Por qué trajiste delante de nosotros a este lisiado, cuya fuerza es tan patéticamente débil? Dime, ¿cómo pudiste pensar que estaba calificado para unirse a los 7? Ashley se apresuró a explicarlo. Pensé que al traer un superhéroe discapacitado, podríamos obtener mucho apoyo de las comunidades discapacitadas, Ashley. Benjamín se dio la vuelta y le cortó el paso. Todas las cosas que dije antes fueron en vano. ¿Estás jodidamente sordo? Bout International es ahora una auténtica empresa de superhéroes. Los 7 son los mejores supes de Estados Unidos. Los miembros de los 7 no están aquí para que montes un espectáculo ni para perseguir la supuesta corrección política. No lo olviden. En este mundo hay supervillanos y también criminales armados. ¿Crees que dejarán de atacar a este ciego solo porque es discapacitado? Si realmente dejas que Blindspot se una a D7 por el bien de tus supuestos índices de aprobación, no lo estás ayudando. Para decirlo sin rodeos, lo estás asesinando. Esas palabras hicieron más que despertar a Ashley. Incluso Blindspot, que estaba tirado en el suelo gritando de dolor, dejó de gritar. Blindspot se sentó allí aturdido, agarrando su rostro sangrante. Lo que dijo Soldier Boy, parecía tener razón, quizás lo que había hecho realmente lo había salvado. Lo siento, señor. Me he dado cuenta que mi fuerza no es suficiente. Por favor, deme la oportunidad de alojarme en Bout International. Entrenaré duro y trabajaré para ser más fuerte. Blindspot lo dijo rápidamente, con el tono lleno de sinceridad, sin importarle ya que su nariz seguía sangrando. Ashley, ¿qué carajo estás haciendo ahí parado? Envía a alguien a llevar este pedazo de basura inútil a la enfermería. Benjamín miró a Blindspot, quien se había disculpado, y dijo fríamente. ¿Sí? ¿Sí? Lo arreglaré de inmediato. Ashley buscó a tientas su teléfono y llamó al equipo médico. Ella dejó escapar un soplo de alivio. Parecía que Soldier Boy todavía había aceptado que Blindspot se uniera a Bout International. Puede que no pueda unirse a D7, pero aún así podría ubicarse en uno de los equipos de segundo nivel. De cualquier manera, Bout International al menos obtendría algún apoyo de las personas con discapacidad. Homelander se paró a un lado, miró a Blindspot y luego a Ashley. Pero cuando vio que Benjamín ya se había dado la vuelta y se dirigía a la puerta, no dijo nada más y rápidamente lo siguió. En el pasillo solo quedaron los pasos de padre e hijo. Esa estúpida mujer Ashley. Ella es tal como era Madeline, sin nada en su cabeza excepto actuar y montar un espectáculo. Bout International necesita el apoyo de las personas con discapacidad. Homelander caminó junto a Benjamín, apretando los dientes mientras se quejaba. ¿Y ese maldito ciego, qué carajo se supone que es? Me encantaría dejarle sordos ambos oídos y convertirlo en un verdadero lisiado, ciego y sordo. Benjamín giró ligeramente la cabeza. En la historia original, Homelander había usado una maniobra extremadamente brutal de perforación de orejas con doble pico, destrozando los tímpanos de Blindspot con ambas manos, destruyendo la superaudición de la que estaba tan orgulloso y arruinando por completo la vida del pobre bastardo. El actual Homelander se había vuelto algo más comedido debido a la presencia de Benjamín, y había obtenido un rastro de humanidad en algunos aspectos. Pero su temperamento violento no había cambiado fundamentalmente. No había nada que hacer al respecto. Todavía quedaba un largo camino por recorrer antes de que Homelander pudiera convertirse en un verdadero superhéroe. Después de todo, Benjamín no había transmigrado cuando Homelander era todavía un niño. Cuando llegó, Homelander ya había crecido. Tendrían que tomarlo con calma. Controla tu temperamento, John. Benjamín sacó un cigarro de su bolsillo, lo mordió entre los dientes, lo encendió y continuó. Blindspot no lo hizo a propósito. Un puñetazo fue suficiente. Además, con tu superaudición, deberías haber podido saberlo. Él realmente nos admira. No importa lo que hagas en el futuro, necesitas ser más magnánimo, ¿entiendes? De lo contrario, ¿cómo se supone que eres un maldito superhéroe? Homelander se quedó paralizado por un momento y luego asintió. Entiendo. Él pensó en ello. Parecía cierto. Había hecho muchas cosas malas debido a su temperamento, de vuelta en el avión también. Como estaba impaciente, su Ead Vision destruyó directamente el sistema de control del avión, por supuesto que sabía que algunas cosas estaban mal. Pero Homelander también sabía que no había podido controlarse bien en ese momento, como antes. Creo que si puedes controlar tu temperamento, definitivamente te convertirás en un mejor superhéroe, añadió Benjamín. Homelander no dijo nada y siguió en silencio a Benjamín.
Cuando los dos llegaron al ascensor, Homelander dudó antes de decir: papá, primero voy al vecindario de Ryan, ve a ver a tu hijo. Benjamín le hizo señas para que se fuera y luego regresó a su oficina. Benjamín acababa de sentarse en su sillón de cuero cuando alguien llamó desde fuera de la puerta. Entra. La puerta se abrió rápidamente y entró una mujer. Llevaba un traje negro y gafas con montura negra, con un aire decente, aunque su piel era bastante oscura. Tenía las cejas muy fruncidas mientras llevaba una lima gruesa y una tableta al escritorio. Su nombre era Annika. Durante la importante reorganización de la alta dirección de Vought International, Annika había ascendido casi de la noche a la mañana, al igual que Ashley. Ashley era el presidente de Vought International. Naturalmente, debido a que manejaba tanto trabajo, también desempeñó varios otros roles. Por ejemplo, el Departamento de Relaciones Públicas todavía estaba bajo la dirección de Ashley. Mientras tanto, Annika había sido ascendida por Benjamín a vicepresidenta de Vought International, asumiendo el poder real que alguna vez tuvo Madeline. ¿Por qué promocionarla? Porque Benjamín recordó claramente que, en la historia original, Annika había sido la jefa del Departamento de Análisis Criminal de Vought. Ella era muy capaz en su trabajo y su personalidad también era buena. En las primeras etapas, fue Annika quien siguió cada rastro y pista, rastreando implacablemente los movimientos de The Boys y proporcionando a Black Noir información precisa. Una vez, casi llevó al grupo de Butcher a un callejón sin salida y casi los aniquiló. Solo se salvaron porque Butcher y Edgar habían llegado a un acuerdo. Sin embargo, un talento técnico tan raro tuvo, en la cuarta temporada de la serie original, Homelander le voló la cabeza sin previo aviso. Si no recordaba mal, Homelander incluso había jurado por la vida de su hijo en aquel entonces. Ahora que Vought pertenecía a Benjamín, naturalmente tuvo que hacer un uso adecuado de personas que realmente pudieran hacer las cosas. Annika ahora gestionaba casi toda la seguridad interna y la inteligencia de Vought International. Además de los 7, también controlaba el despliegue de otros supes, lo que le otorgaba una autoridad considerable. Annika también era una persona bastante normal en comparación con los otros supervisores sobrehumanos, por lo que Benjamín se sentía bastante a gusto con ella. Señor, algo ha pasado, dijo Annika, su tumba tonal. Hablar. Hace unos 20 minutos, interceptamos un ataque de alto riesgo de supervillanos en el centro de la ciudad. Como sucedió tan repentinamente, envié a Starling, quien estaba más cerca de la escena, para ocuparse de ello. La expresión de Annika pronto se volvió fea. Pero acabamos de recibir información de que Starling ha resultado herido. Ese supervillano es mucho más fuerte de lo esperado. Starling se está retirando ahora y la situación es peligrosa. ¿Y qué pasa con los demás? Benjamín preguntó. ¿Qué está haciendo ese idiota de Deep? ¿Dónde están Maeve y Atrain? No podemos llegar a Deep. Nadie sabe a dónde fue, informó rápidamente Annika. Queen, Maeve y Atrain fueron enviados a la frontera con México. Están rastreando a otro grupo superterrorista activo y no pueden regresar por ahora. En cuanto a Homelander, simplemente salió de la sede en un viaje privado y desactivó su localizador. Originalmente, la reina Maeve y Homelander habían ido juntos a misiones, pero últimamente Homelander se había centrado en su padre y su hijo, por lo que no había prestado atención a su exnovia Maeve. ¿Qué pasa con Stormfront? Benjamín volvió a preguntar. Luego pensó en ello. Stormfront tampoco parecía adecuado para misiones en este momento. No importa lo que dijo sobre no matar a negros inocentes. Si realmente la enviaran a una misión y se encontrara con una, probablemente lo haría de pasada y luego culparía al supervillano. Al escuchar el nombre, Annika tosió torpemente. Señora. Stormfront acaba de decir que anoche, mientras luchaba contra un poderoso supervillano desconocido, sufrió graves heridas internas. Actualmente está cubierta de moretones, tiene daño pélvico y no puede caminar, por lo que se niega a presentarse al servicio. Benjamín se quedó paralizado por un momento después de escuchar el informe. Entonces la comisura de su boca se contrajo. Esa perra. Un grupo de idiotas inútiles. Benjamín lo dijo con un suspiro impotente. Annika dijo suavemente. Lo siento, señor. Este fue mi error. Pensé que las habilidades basadas en la luz de Starling serían suficientes para manejar a la mayoría de los supervillanos. Pero gracias a lo que hizo el exdirector ejecutivo Edgar, el número de supervillanos ha aumentado. La empresa tiene una grave escasez de personal de combate de alto nivel en estos momentos. Eres el único que puede intervenir. Entonces Annika hizo una profunda reverencia. Por favor, ve y apoya a Starling. Benjamín no la regañó más. Dame los archivos. Déjame ver.
Pero en realidad, Benjamín estaba un poco ansioso por pelear. Aparte de esa satisfactoria batalla con Homelander contra unos 30 supes antes, no había tenido muchas oportunidades de pelear. Y no, el enfrentamiento de anoche con Stormfront no contó. Annika entregó rápidamente la tableta que tenía en la mano. Benjamín bajó la cabeza y miró. En la pantalla había un vídeo de vigilancia callejera extremadamente borroso. En las imágenes, un hombre con una sudadera con capucha andrajosa estaba parado en medio de la calle. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Mientras de repente balanceaba ambas manos, innumerables carámbanos afilados se condensaron de la nada. De pie frente a él estaba Starlight, enfrascado en la batalla con él. El cuerpo de Starlight ya había sido congelado por el hielo. Luego, una enorme columna de hielo se levantó del suelo y golpeó a Starlight, haciéndola estrellarse contra una pared de ladrillos. En las imágenes se desconoce el estado de Starlight, aunque lo más probable es que todavía estuviera viva. Según la estimación de Benjamín, la superdefensa de Starlight era al menos LV4, tal vez incluso cercana a LV5. Su habilidad ofensiva no era nada impresionante, pero realmente podía soportar una paliza. Ni siquiera el rifle de francotirador de gran calibre de Butcher pudo hacerle mucho daño. En sus peleas con otras personas, muchos de ellos habían vencido gravemente a Starlight sin causarle mucho daño real. En cuanto a este supervillano que controlaba las heladas, tenía que admitir que el poder era bastante fuerte. Al menos en el mundo de The Boys, definitivamente contaba como una habilidad de supervillano de primer nivel con un poder destructivo aterrador. Sin embargo, esta persona no parecía haber aparecido en absoluto en la historia original. Pero eso no era extraño. Este mundo era demasiado grande. La historia original solo mostraba la punta del iceberg. Probablemente nunca lo mencionaron. Lo más probable es que Homelander, Maeve o algún otro supe más fuerte se hubieran ocupado de él. En todo Estados Unidos, e incluso en el mundo, había muchos supervillanos creados por el compuesto V que su querido hijo había enviado previamente. La cabaña de Becca y Ryan. Clic. La puerta de la pequeña casa de madera se abrió suavemente. Homelander entró. En la alfombra de la sala de estar, Becca estaba construyendo bloques con Ryan. La sonrisa en el rostro de Becca se endureció rápidamente. Homelander no se molestó en mirar a Becca. Su mirada se dirigió directamente a Ryan, que estaba jugando con los bloques. Hola, Ryan. Homelander lo saludó, luego se inclinó ligeramente y agitó un guante de béisbol que había recibido de quien sabía dónde. Es un lindo día. ¿Quieres ir a jugar béisbol conmigo en el patio? Ryan se quedó paralizado por un momento. El pequeño primero miró a Homelander, sus brillantes ojos azules brillaban de emoción y anticipación. Pero no estuvo de acuerdo de inmediato. En cambio, muy pensativamente se giró para mirar a Becca a su lado. Ver el anhelo en los ojos de su hijo hizo que Becca se sintiera profundamente incómoda. Pero no había nada que ella pudiera hacer. Ella sabía que no podía detenerlo. Ve a jugar, Ryan. Becca respiró profundamente y esbozó una sonrisa. En el césped del patio, padre e hijo comenzaron a jugar béisbol. Para ser honesto, Homelander todavía estaba un poco nervioso. Esta fue la primera vez que jugó béisbol con su hijo. Y tenía que controlar su fuerza con cuidado para no lastimarlo. Gran captura, Ryan. Eres un genio. Al ver a Ryan atrapar torpemente esa pelota de béisbol que se movía lentamente con su guante, Homelander lo elogió en voz alta sin contenerse. Al ver a su hijo jugar felizmente béisbol con él, Homelander no sintió nada más que felicidad. Así era como se sentía ser padre, los tiempos felices siempre fueron efímeros. Cayó la noche. Después de bañarse, Ryan yacía obedientemente en su pequeña cama, vestido con su pijama. La lámpara de noche de color naranja emite un suave brillo. La puerta del dormitorio se abrió suavemente y Homelander entró en silencio. Ryan. Homelander miró alrededor de la habitación. Pensando en lo que había observado durante los últimos días, preguntó. Me di cuenta, parece que no tienes teléfono. No. Ryan meneó la cabeza y sus ojos claros se llenaron de un rastro de inocente confusión. Mamá dijo que no necesito un teléfono, no escuches a tu mamá. Eres un niño grande ahora. Necesitas esto. Homelander sacó una elegante caja negra de detrás de su espalda y se la entregó a Ryan. Era el último iPhone de gama alta. Los ojos de Ryan se abrieron. Genial, joder. Gracias. De repente el aire quedó en silencio por un segundo. De nada, hijo. Al ver la sonrisa encantada de su hijo, Homelander también sonrió, a pesar de que Ryan había jurado accidentalmente.
Olvídalo. No importaba. Su madre podría ser la que se ocupe de ese dolor de cabeza. Ryan abrió el embalaje emocionado, sosteniendo el hipone con ambas manos mientras deslizaba el dedo hacia la izquierda, tocaba hacia la derecha y se negaba a dejarlo. Pero después de un tiempo, la luz en los ojos de Ryan se atenuó gradualmente. Levantó la cabeza y su pequeño rostro mostró una inconfundible mezcla de decepción y confusión. Pero, la voz de Ryan se volvió muy silenciosa. Supongo, realmente no tengo a nadie a quien llamar. Ryan había crecido en esta comunidad cerrada, sin amigos ni compañeros de clase. Los únicos vecinos y maestros que conocía eran todos actores arreglados por Bout International. Ahora tenía el dispositivo de comunicación más avanzado del mundo. Solo para darse cuenta de que, en este mundo, era una isla aislada y sin señal. La sonrisa en el rostro de Homelander se congeló. Era como si hubiera vuelto a ver su yo de la infancia. En aquel entonces ni siquiera había tenido un solo juguete, y mucho menos un teléfono. Solo una manta. Y en aquel entonces, por supuesto, tampoco había tenido a nadie a quien llamar. Homelander respiró profundamente y luego dijo, «Puedes llamarme. Oh. Llama a tu abuelo. Siempre que quieras hablar, o tienes miedo, o simplemente sientes que necesitas a tu papá y a tu abuelo, llámanos. En cualquier momento. Día o noche». Ryan asintió y miró a Homelander. Su corazón se llenó de una sensación de seguridad. Mientras Homelander hablaba, se sentó junto a la cama de Ryan. «Ryan, ¿lo sabes? Antes de que tu abuelo regresara, nunca tuve realmente una mamá o un papá. No en ningún sentido real. Espera, ¿dónde estaba el abuelo en aquel entonces?» Al ver a Homelander un poco triste, Ryan preguntó con curiosidad. «En aquel entonces fue perseguido por gente mala. Yo también estaba, nos conocimos hace poco, los dos. Padre e hijo», dijo Homelander. «¿Entonces ahora juegas béisbol con el abuelo?», preguntó Ryan. Homelander se quedó paralizado por un momento y luego dijo, «No. Pero tu abuelo y yo hemos salido a hacer una barbacoa juntos y hemos jugado juntos con modelos de aviones. Nunca llegué a experimentar esas cosas cuando era pequeña, pero incluso experimentándolas ahora, todavía, me siento muy feliz». Ryan se sentó en la cama y miró en silencio a Homelander. Se dio cuenta de que Homelander realmente estaba feliz. Pero luego surgió otra pregunta. ¿Barbacoa? ¿Qué es la barbacoa?, Ryan volvió a preguntar, lleno de curiosidad. Los niños siempre eran así, curiosos por una cosa tras otra. Homelander miró a Ryan. Originalmente había planeado decir buenas noches e irse, pero de repente apareció en su mente una idea audaz. ¿Por qué no lo recoges ahora y lo llevas a comer barbacoa con su abuelo? Ryan, ¿quieres probar la barbacoa? Quizás te invite a salir un rato, si quieres. Por supuesto, si no quieres podemos ir en otro momento. Una chispa de entusiasmo brilló en los ojos de Ryan. En ese mismo momento, Becca, que estaba parada en la puerta, se puso extremadamente sombría.